¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Esta mañana fría de domingo. Estamos ya, se pasó, ¿ah? 4 grados. Hoy día se pasó. Estamos sintiéndolo aquí, pero de a Aquí poquito con la conversación empezamos a calentar el ambiente. Calentamos de inmediato. Y hay harto para conversar después de lo que fue la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. El día jueves también los resultados de la encuesta CEP. Y además, ¿Consideran la madre de todas las encuestas? Quiero conocer la opinión al respecto. Vamos a estar hablando de varios temas de esta jornada, así que les damos la bienvenida y los invitamos, por supuesto, a todos a comentarnos también a través de redes sociales con el hashtag #eNacional. Y vamos a comenzar justamente con lo que comentábamos respecto a la encuesta CEP, los resultados de esta encuesta que realizó su trabajo de campo entre el 26 de abril y el 22 de mayo. Y que mide varios temas, hizo una evaluación respecto a varios asuntos en términos de el camino que está llevando a cabo el gobierno, cuáles son los principales temas en la discusión y, por supuesto, el gran tema de los presidenciables, cuáles son las opciones para quienes están postulando a ser presidentes o presidentas. Y en base a eso vamos a comenzar con la primera gran pregunta que todos esperan, ¿no? ¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile, donde se mantiene en un primer lugar Sebastián Piñera con un 23,7%, posteriormente Alejandro Guillé con un 12,8%, Manuel José Sandón en tercer lugar con un 5,4%, Beatriz Sánchez con un 4,8% y Carolina Goich con un 2,1%. ¿Quién podríamos decir que es ganador de acuerdo a este resultado, más allá de lo evidente, ¿no?, de los puestos que hay, pero ¿quién consideramos puede ser quien está en estos momentos mejorando sus resultados, que tiene mayor proyección? Me gustaría conocer una mirada rápida y después vamos profundizando. Francisco Vidal. a ver, televidente, han habido 2 encuestas, el jueves y el viernes. La encuesta de IMARC, 3 en realidad. 3, porque la academia de toda la semana Si quieres ser riguroso hasta el final, 3. 3. Pero me voy a quedar con La que le decía. Adimar y Serve. No, los 2. Pero hablando de porque la Adimar fue muy buena para nosotros. Cuando digo nosotros, la centro y la izquierda. Pero, dado que tú me preguntas sobre la CEP, es una buena encuesta, en mi opinión, para Piñera. Porque comparando peras con peras, que es muy importante, las encuestas hay que compararlas con las mismas. Exacto. Y hace 6 meses atrás, Piñera tenía un 20% y hoy sube casi al 24%. Sube 3,6%. Es reguleque para mi candidato Guillé, reguleque, no mal, porque en primera vuelta, porque bajó un punto, aunque está en el margen de error. Ahora, lo bueno para nosotros, mi candidato Guillé, es que claramente en el universo de los candidatos no de derecha, me refiero a Carola Goich, a Beatriz Sánchez y a Marco Enrique Minemi, cuando se ejercita en esta encuesta la segunda vuelta, claramente el más competitivo es Guillem. Porque ahí hay una diferencia. Yo no me acordaba si en diciembre hizo segunda vuelta la encuesta. No lo había medido. La primera vez que aparece en segunda vuelta, y ahí claramente, aunque creo que la CEP cometió un error al no medir a Beatriz Sánchez en segunda vuelta, porque me dio a la Carola Goich y a Guillé. Sí. Y claramente en ese escenario, Guillé es más competitivo. Dicho de otra manera política, simple, para la gente que no quiere el regreso del Jedi, en el lenguaje de la presidenta. El que pierde por menos. Pero ese no fue el lenguaje. No, pero el Twitter, no el mensaje, ¿ya? Claramente Guillé es el más competitivo. Ahora, Francisco Vidal, ya vamos a profundizar en lo que pasaría en este escenario de segunda vuelta, pero con la primera pregunta, con esta pregunta que es más general, quisiera hacer el contrapunto, Cecilia, en relación a lo que dice Francisco Vidal de lo bueno que es para Sebastián Piñera, cuando hay quienes dicen, bueno, pero esto también demuestra que Sebastián Piñera está estancado, que tiene un techo, que no logra superar ese porcentaje que ha tenido durante el último tiempo, pese a ya estar absolutamente en carrera y a tener un montón de plataformas para seguir haciendo su campaña. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? No existe techo ni estancamiento cuando el candidato mejor posicionado que Sebastián Piñera en todas las encuestas sigue subiendo. Lo decía Pancho Vidal y que lo diga él. Objetivo. Extraordinario. En la encuesta CEP, Sebastián Piñera no solamente sube casi 4 puntos, sino que está a 11 puntos del segundo lugar, que es Alejandro Guillé. Y en esa línea, en primera, segunda vuelta, efectivamente Alejandro Guillé es el que pierde por menos, pero todos pierden.
frente a Sebastián Piñera. Nosotros estamos contentos, creemos que las encuestas dan cuenta no solamente que tenemos un tremendo candidato, sino que hemos hecho una campaña de ideas, una campaña que se ha basado en la unidad, una campaña que no se ha basado en la descalificación ni en mirar al resto de los candidatos frente al escenario que hoy día se está viviendo. Todo el mundo dice que estas encuestas hay que llevarlas a base 100. Y uno le pregunta a Harald Beyer, y lo decía cuando daba cuenta de esta encuesta, llevado a base 100, hoy día Sebastián Piñera está en un escenario parecido, si no mejor, al mismo año 2009, 44% aproximadamente en primera vuelta. La incógnita está, aun cuando la CEP da algunas muestras de eso, es el grado de participación de la gente, y a mí me da la impresión que va a haber menos participación de la que todos nosotros esperamos y por lo tanto va a ser mucho más estrecha. ¿Qué pretendemos nosotros? Seguir impulsando esta campaña, no quedarnos confiados. Las primarias del 2 de julio son muy importantes. Sebastián Piñera no ha ganado la elección y él mismo lo ha dicho. En primera, en segunda vuelta van a ser resultados muy estrechos. Y por lo tanto, el 2 de julio, si no nos movilizamos, los de la coalición Chile Vamos a votar por él, va a ser mucho más complicado que darle un gran triunfo en una carrera que es muy larga. Escenario son 3 elecciones. Claro, escenario de primarias que va a enfrentar Chile Vamos y el Frente Amplio, Sebastián de Polo. ¿Vieron la desagregación que viene en los diarios hoy día? Por región, por ganamos, género. Bueno. Exacto. Sebastián de Polo, pensando Santiago no es justamente Chile. en estas primarias que Santiago vienen no es del 2 Chile, de julio, regiones Sebastián Piñera ¿cuál es la evaluación que hacen respecto al resultado que obtiene Beatriz Sánchez con un 4,8%? Y si está de acuerdo con lo que dice Cecilia en términos de la consolidación del liderazgo de Sebastián Piñera. Sí, yo creo que es bien temprano todavía en el año para la carrera presidencial. Lo que miden las encuestas son climas de opinión, pero falta la participación, que el caso es lo más importante finalmente, ¿no? ¿Cuántos de los que quieren a Piñera o a Guillermo o a Beatriz Sánchez van a ir a votar, ¿no? Y eso todavía es muy cerca, es muy lejos de la elección para poder hacer la pregunta que es metodológicamente confiable, que es decir, ¿y usted este domingo va a ir a votar? Y tener algunas preguntas, filtros para eso. Yo creo que La hace la CEP, ¿no? la hace, pero todavía no. Por eso decía yo que, Sí, falta que el la tema de la preocupación participación. de que cuando un te preguntan, 44%. ¿usted va a ir a votar? Claro. El grado de personas que se manifiestan con que sí, yo lo encuentro preocupante, encuentro que es bajo. Porque hay mentiras. Porque hay mucha sobredeclaración de eso. La Hay gente voto dice, oculto, obvio, es verdad, claro, hay si voto te preguntan, oculto. ¿va a ir a votar? Obvio que voy a ir a votar, pero el domingo es difícil. Claro. Entonces yo creo que todavía faltan muchos hechos políticos y el ciclo se está acelerando. Nosotros estamos bien tranquilos con la encuesta porque sentimos que en 6 semanas de campaña logramos aparecer, no tenemos más que eso. Nosotros en enero empezó la coalición Frente Amplio. A mí me gustaría que CEP y Adimarc también nos empezaran a medir como coalición, porque hay otras partes que miden a las coaliciones, su desempeño, y no nos miden todavía. Yo espero eso que se reviertan las próximas mediciones. También pasa que el escenario de segunda vuelta debiera tener alguna posibilidad de ver cuál es el desempeño potencial de nuestros candidatos. Pero estamos tranquilos, nosotros estamos haciendo una campaña de conocimiento. Hay otro dato de la encuesta que a nosotros nos llenó bien de orgullo, que es de los 4 políticos mejor evaluados, 3 son del Frente Amplio. En primer Beatriz lugar, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, y eso... Y claro, y Alejandro Guillermo es el cuarto. Y eso es bien importante porque en el fondo está mostrando de que nosotros tenemos un potencial de crecimiento y de reconocimiento, pero aún nos conocen poco. Por eso era tan importante para nosotros, por ejemplo, la primaria legal. Es para que la gente nos pueda conocer más el proyecto del Frente Amplio, pueda Beatriz conocer Sánchez sigue otros con bajo liderazgos. nivel de conocimiento. Sí, ella está en 55. 53. 53 y tiene 44% de el liderazgo mejor evaluado, ¿no?, en Chile. Entonces nosotros creemos que hay un espacio de crecimiento y que la primaria y la campaña nos va a permitir, con mucho trabajo, llegar de Arica a Punta Arenas con nuestro mensaje de que hay una alternativa. Esa es la y que importancia de la Ahora, primaria. ahí vemos un crecimiento importante que ha tenido Beatriz Sánchez en general en todas las encuestas, desde su aparición, incluso antes de que oficializara su candidatura, a diferencia, Eduardo Zafirio, de lo que ocurre con Carolina Goich, que fue proclamada el 11 de marzo, es decir, mucho antes de que se empezara a trabajar con la encuesta CEP, y que obtiene un 2,1%, donde definitivamente, hasta ahora al menos, no crece su candidatura, lo que ha hecho a muchos decir, bueno, esto ya son señales claras de que no se debiera continuar hasta la papeleta o no debiera mantenerse en la papeleta de la primera vuelta presidencial. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo esperaba en la pregunta, que no hay intención de voto, sí mención espontánea, una cifra superior obviamente al 2,1. Me sorprendió. Puedo tener algunas explicaciones, pero obviamente este es un dato que quienes estamos con Goich tenemos que tomárnoslo muy, muy en serio. Voy por el 1 romano. Probablemente la despolitización sea mucho más fuerte de lo que pensábamos.
La verdad es que son 3 semanas en lo que mide la CEP. Carolina Goich fue proclamada candidata a primera vuelta a fines de abril y esto llegó hasta el 21-22 de mayo. O sea, lo de marzo es bastante engañoso. En segundo lugar, creo que Carolina Goich ha hecho una cosa muy potente desde el punto de vista de propuestas y de contenidos, pero estamos probablemente con una falla en la comunicación de las propuestas que estamos haciendo. En tercer lugar, creo que nos estamos mojando la camiseta a nivel territorial. Pienso que llevar solamente 131 comandos comunales instalados, que no significa necesariamente que todos están ya volcados hacia afuera, es una cifra que hay que mejorar. Y en cuarto lugar, creo que también Carolina Goich puede estar pagando todo el precio de ser la candidata de un partido con poco beneficio todavía desde el punto de vista del despliegue. Desde ese punto de vista es bastante obvio lo que hay que hacer, que ampliar la candidatura a un mundo independiente, socialdemócrata, liberal social, etcétera. ¿Tiene espacio para eso, Eduardo? Sí, yo creo que sí, porque ¿sabes lo que pasa? Y ahí voy a la segunda pregunta. Yo esta encuesta me la tomo muy en serio, y por eso la estoy comentando. De hecho, tenía un análisis de las 5 candidaturas en lisa, pero obviamente no voy a tener tiempo y tú tienes toda la razón en preguntarme esto. Ahora, en el caso de todos estos planteamientos que de pronto se escuchan de que hay que bajar la candidatura, bajen la candidatura, a cambio de eso ofrecemos la lista única, yo creo que eso no sirve de nada. Y voy a decir por qué. Yo creo que aquí los escenarios que hay que asumir es que Carolina Goich va a llegar hasta el final. O sea, aquí nosotros no estamos jugando, y el no conocer a Carolina Goich, pensar de que aquí vamos a sacar la calculadora, nosotros estamos en otra cosa, que es recuperar confianza en la política, estar bien armados para poder dar respuesta a eventuales problemas en materia de paz social, de ofertas irresponsables, etcétera. Y lo más probable es que también vamos a tener que asumir que van a haber 2 listas parlamentarias, porque el precio de la lista única para nosotros es impagable. Nos ponen una condición imposible, simplemente que es que no llegar con Carolina Goich a primera vuelta. Y eso no lo vamos a hacer. Ahora, Eduardo, perdón, Andrea, sí. probablemente una de las razones que además está perjudicando, de la manera que se pregunta, que es mención espontánea Carolina Goich, es que incluso gente que la conoce, a pesar de que aumentó su nivel de conocimiento, duda de que vaya a llegar a noviembre. Y eso lamentablemente no lo vamos a poder despejar hasta agosto. Yo quiero, Eduardo, entrar en ese punto que tú mencionas. Gonzalo, yo voy a ir contigo, pero quiero preguntarle a Francisco Vidal en relación a lo que dice Eduardo sobre mantener esta candidatura hasta la papeleta. Quiero hacer un último comentario. Dame un segundito, Okay. Eduardo. Seguimos inmediato. De seguir con la candidatura de Carolina Goich hasta el final, hasta la primera vuelta presidencial, cuando, por ejemplo, hay análisis, ayer, por ejemplo, Pepe Out, que decía no hay espacio para 2 candidaturas de la centroizquierda. ¿No es un daño finalmente a las posibilidades que tiene Alejandro Guillermo? Mi obsesión es la segunda vuelta, porque ahí se va a definir el destino de Chile por los próximos 4 años. En ese proyecto, la primera vuelta y la naturaleza de las campañas es fundamental. Y yo le diría a todos mis compañeros que estamos con Guillé que cierren la boca, que no presionen bajo ninguna circunstancia la democracia cristiana y que ellos resuelvan. Y sí, como yo creo que Carolina Goich va a llegar a la primera vuelta, el punto es la segunda vuelta. Lo mismo hablo para Frente Amplio y la Beatriz Sánchez. Y lo mismo para hablar con Enrique Ominami, que estuvo aquí el domingo con nosotros, se lo dije. Entonces, estas presiones, estas sugerencias, no, dejen a la democracia cristiana con su decisión adoptada. Ese es mi punto de vista. Pero pensando no en la buena onda, que además la tenemos, sino en lo estratégico. En lo estratégico. Y la segunda vuelta va a ser entre la derecha y todos nosotros. Bueno, volviendo a ese escenario de segunda vuelta, Es que eso quería decir, y a la Andrea. cifra, Eduardo. Estoy de acuerdo con Pancho y quiero detallar así rápidamente. Asumido este escenario, ¿qué es lo que yo creo que sería lo razonable? Primero, buenas maneras, como las que está expresando Pancho Vidal. No podemos entrar a la patanización de la política, tampoco con la derecha, atención. O sea, si aquí queremos seguir tirando todo al suelo, vámonos en las malas maneras, vámonos en las descalificaciones, vámonos en la injuria. Pero en segundo lugar, para el centro izquierda, es muy importante discutir contenido de manera seria y tener debates, sobre todo ahora que no tenemos primaria. Porque aquí hay un riesgo, yo lo quiero decir muy derechamente, la Cecilia lo insinuó y está muy bien. Mientras menos gente vote, y ahora la abstención no empieza a jugar en contra a nosotros, como afectó antes a la derecha en la elección presidencial última,
mayores probabilidades hay que la candidatura que va a puntera, digamos, hasta aquí, que es la del expresidente Piñera, pueda conseguir un muy buen resultado en primera vuelta. Entonces, aquí los contenidos, los debates, subir la altura en el marco de las candidaturas no de derecha pasan a ser decisivas. Yo creo que hay una base para poder avanzar en contenidos mínimos, en materia, ya lo dije el otro día, recaudación tributaria, gratuidad, cambio constitucional, probidad, que ojo, en la encuesta CEP se dispara 7 puntos. Exacto. Yo lo encuentro súper afortunado porque con esto nadie va a poder hacerse el loco frente al tema y hay que meterle la mano. Algunos a ese decían que tema. eso no daba voto. Claro, Que era académico. Y es fundamental. retomando el tema de la abstención, o al menos hasta ahora, ¿qué es lo que pasa con los indecisos? Donde se marca un 41,6% de personas que no sabe o no contesta a quién prefiere como presidente de la República, que es importante compararlo con, por ejemplo, lo que pasaba en el 2013, y es prácticamente el doble, un poco más del doble de lo que había en ese momento. Esa es una de las preocupaciones que hay en torno a la candidatura de Sebastián Piñera, y quería preguntarte, Gonzalo, si es que también existe preocupación por este escenario de segunda, de balotaje, ¿no?, que mencionaba Cecilia en un inicio, donde enfrentado Piñera con Guillé, Piñera obtendría un 32,9% y Guillé un 28,7%. ¿Existe preocupación realmente por ese escenario? Ah, no, claro. Yo creo, aquí, la primera lectura de la encuesta, yo creo que hay un consenso. O sea, una encuesta que es muy favorable a Sebastián Piñera. O sea, es muy macizo. No es de extrañarse tanto porque no hay encuestas donde Sebastián Piñera no gane. O sea, con todas las limitaciones que tienen cada uno de los estudios, con todas las limitaciones que tienen cada uno de los estudios, van observando una realidad que está bastante asentada. Y obviamente que esta preocupación por los bajos números de adhesión tiene que ver con lo que hemos conversado en los últimos años, participación. O sea, nuestro país tiene un problema de participación, lo tiene gravísimo. Ahora, que nadie haga nada a favor de la participación es algo que a mí no me deja de sorprender. En estos 3 años hemos intervenido casi toda la institucionalidad política, y no hicimos nada, y lo digo así, como parte del sistema político, no hicimos nada, ni gobierno ni oposición, por una medida pro participación, una medida que apuntara a hacerle más fácil a la gente votar, nada. Entonces, pero cada vez que vemos estos números nos damos cuenta que hay más gente que dice que no quiere participar o que ya no participa, sencillamente. Pero para Sebastián Piñera es una buena encuesta en 2 dimensiones. Hay un dato, la segunda vuelta, es un dato muy macizo, es un 53-43. 53 para Piñera, 47 para Guillé, que es, y en eso tiene razón Pancho, el que pierde por menor distancia con Sebastián Piñera. Solo se evaluó a Guillé y a Goich, es verdad, falta Sánchez, pero si uno mira los números, Sánchez está más o menos en un orden de magnitud por sobre Goich, sí, pero bastante todavía muy por detrás de Guillé. Por lo tanto, uno tendrá a intuir de que en esta lógica de convocar, ¿no es cierto?, hacer segunda vuelta a estas fuerzas de centro-izquierda, debiera comportarse más o menos parecido en un punto entre Goich y por debajo de Guillé. No debiera ser muy distinto. Pero a mí lo que me preocupa y como un riesgo cuando uno mira esta encuesta es que no se instale un exitismo. Sí, como un triunfalismo, como que esta elección está corrida. Es el mensaje todos los días del presidente Piñera. Bueno, y yo lo entiendo. O sea, a mí no me deja de llamar la atención lo mismo, que aquel que va ganando, aquel que se le parece más fácil el escenario, es el que está empujando. ¿Para qué? Para que haya mayor participación y de alguna manera lo que los sondeos nos muestran se transforme en una realidad. Es decir, que termine ganando no solo la primaria, sino la elección de noviembre y eventualmente la segunda vuelta. Sandón en Santiago, ¿eh? Por Está eso, a 2 puntos Sandón de Piñera Sí. en Santiago. uno puede mirar la CEP y la CEP, como toda encuesta, tiene un margen de error que es nacional. Cuando uno empieza a mirar submuestras, tiene que tener cuidado, Pancho, Sí. porque se disparan. Yo recuerdo una vez un episodio respecto de lo que pasaba con la región de Aysén, que se tomaban 7 muestras y se trataba de elaborar un resultado a partir de extrapolar cuál era el resultado para la región de Aysén de la encuesta CEP, y se habían entrevistado a 7 personas. Entonces, uno tiene que decirle, ¿la encuesta ayudan a mirar? Sí, ayudan a mirar. ¿No son definitivas? No son definitivas. Pero se transforman en consistentes cuando todas, Ya tiene la tanto de los razón, lunes... Pollo, que en base a lo que tú dices, con respecto a Sandón en la región metropolitana, a la inversa, en el resto de las regiones de Chile, Osandón casi no existe. Así es. Y Sebastián lo que te va a Piñera mostrar la arrasa. primaria es que se va a producir un... Poder Pero la irle un encuesta poco CEP es mejor. buena para Osandón. Yo diría que es el gran ganador. Y después No, la pero irrupción, 5-4. la irrupción de Beatriz Sánchez es fuerte. Porque Osandón hasta aquí
no aparecía. Y 5,5 puntos demuestra que en esa primaria probablemente no la va a ganar. Pero no va a ser una candidatura marginal en la primaria. Yo siempre he dicho que la primaria de Chile Vamos es una primaria competitiva. Ustedes me lo han escuchado decir acá. Nunca les he dicho que es una primaria simbólica. Es una primaria donde los dos candidatos, tanto Sandón como Felipe Kast, no solamente tienen un trabajo territorial, en el caso de Felipe Kast, un partido que está armado a lo largo de todo Chile, que tiene concejales, que tiene gente comprometida, o Sandón mucho más concentrado en la región metropolitana, donde es senador por lo demás, donde tiene su fuerza electoral y viene de salir de una elección senatorial. O sea, la primaria de Chile Vamos no es un saludo a la bandera, es una primaria de verdad. Por eso la necesidad de que haya una participación real y que en las urnas se manifieste y se consolide un triunfo de Sebastián Piñera como lo hizo en la ha encuesta. habido distintas estimaciones respecto a cuál podría ser el nivel de participación en la primaria de Chile Vamos. No hay datos muy concluyentes. ¿Se atreven alguna cifra? Porque hemos escuchado desde 1 millón hasta 400.000, ha ido variando ahí la estimación que se hace. Sandón, Yo creo que deberían dar en torno al millón, un poco más del millón de personas. Eso yo creo, una estimación. La vamos a cobrar, Pues, no hay ningún problema, Pancho. La primaria Todo lo anterior que fueron quiera. 800.000. La anterior fueron 800.000 y esta, hay un dato, porque ahí Vivienda decía, lo de Sandón es una sorpresa y tiene razón Eduardo. O sea, yo no recuerdo una encuesta CEP donde 2 candidatos de Chile Vamos vayan primero y tercero. Eso es un hecho inédito y hay que pegar una evaluación porque yo no hago la suma simple de tomar los votos de Sandón y endosárselos a Piñera. ¿Por Y al qué? revés tampoco. Porque es difícil hacerlo con cualquier candidato. Claro. Porque la lógica con la cual se adhiere a uno no implica un traspaso aritmético de una Y suma. además, por otra cosa, perdón, que una cosa bien importante para dejarlo claro, esa segunda vuelta, si uno extrapola las cifras, da 8 millones de personas votando, entonces eso no es real. De hecho, a mí ahí hay un número que no me calza, pero no tengo tiempo de decirlo ahora. Dice. Sí. Sebastián, pensando además también en el tema de la participación para las primarias, ustedes que además tienen dentro de su objetivo hacer participar a quienes normalmente han estado marginados de los procesos electorales, cuáles son las estimaciones que tienen y qué tan importante cree que va a ser eso en lo que vaya a venir después. O sea, es muy importante la participación en la primaria para nosotros. Primero, llegar fue un éxito que decimos ya, era un objetivo que nos pusimos y lo conseguimos, y eso es muy importante para nosotros. Ahora, y movilizar va a ser el segundo objetivo. No olvidemos que además ese día hay final de fútbol. Hay 2 partidos de fútbol, La Copa Confederaciones. la Copa Confederaciones, que transmite este canal y otros canales. No sabemos si Chile va a estar, pero de todas maneras Es un muy panorama. probable porque somos buenos para el fútbol, además. Entonces, Como ayer que fue la final de la Champions. de verdad que es posible que haya baja participación y solo nos gustaría que eso no ocurriera así. Porque además va a ser un hecho político, porque el lunes siguiente no es quién gana tan solo, es cuánta gente llevó a votar. Así que nosotros estamos haciendo un trabajo bien intenso por, primero, explicar. La gente no entiende mucho lo que es las primarias, quién se vota. Nosotros nos preguntan en la calle, oye, pero ustedes ¿cuándo van? Esto es en noviembre, esto es en julio. O sea, va a haber que hacer mucha pedagogía para que en la primaria la gente vaya a votar. ¿Cuál serían para ustedes el Frente Amplio una primaria en términos de participación exitosa? Porque en el caso de Chile Vamos, nosotros tenemos una base de comparación, ¿no? Los 800.000 participantes de la elección anterior te los ponen en la mesa siempre. Sí. Ustedes no pueden ser las firmas que lograron juntar para que inscribir la primaria, que fueron... 25. Las firmas fueron 35.000. No puede ser... y menos puede ser el dato de cómo Beatriz Sánchez salió electa dentro de las bases del Frente Amplio en esta medición o participación que ustedes hicieron online, que fueron 1.500 personas. O sea, no podría hacer eso. Entonces, ¿cuál es más o menos el escenario que ustedes están pensando? Pero es bien difícil tirar un número, porque no hay, como tú dices, no hay comparación, no tenemos con qué compararnos. Nosotros tenemos hoy día una base militante en todos los partidos del Frente Amplio de cerca de 85.000 militantes, ¿no? Y eso es como lo que el CERVEL te dice cuánto suman el Partido de Revolución Democrática, el Ecologista Verde, Igualdad, los humanistas, todos los partidos, más o menos. Pero nosotros queremos crecer de eso. Y no tenemos una estimación de verdad numérica. Yo siento que de repente la derecha se está comprometiendo a números que son bien difíciles de lograr. Ustedes tuvieron una primaria de 800.000 votantes que era muy competitiva entre 2 liderazgos. Internas en los partidos, internas, yo coincido contigo. Sí, pero Alamán y Longueira eran muy íconos de su propio proceso. Y ahora está la sensación de que Piñera tiene la carrera corrida y mucha gente que a lo mejor quiere votar por ustedes y decir, bueno, yo voy en noviembre porque esto ya está listo, digamos, ¿no? Y eso es un riesgo. Es un riesgo de Yo tomo tus palabras porque a diferencia de Pollo, no me pongo un techo. O sea, yo creo que aspirar a 1 millón de personas es mucho. O sea, es riesgoso apostarlo hoy día porque es un escenario muy distinto a la primaria pasada de Chile Vamos. Lo que uno tiene que hacer, como dices tú,
hacer todo y agotar todos los mecanismos para convencer, sobre todo en el caso de la candidatura de Sebastián Piñera, que esto no está ganado y que esto es competitivo. Pancho lo dejaba caer. El representante del senador Osandón, a menor participación, Osandón tiene mayores posibilidades de sacar una alta votación. Y eso nuestros electores lo tienen que saber. Por Sebastián Piñera hay que ir a votar el 2 de julio porque no es carrera ganada. Claro. La franja. Ahora, Silenció la franja. Yo agrego O un otro programa dato. de educación cívica. Yo agrego otro dato. La CEP muestra una cuestión bien preocupante de lo que puede terminar pasando, dada la distorsión que hay en la respuesta de si usted va a ir a votar con seguridad probablemente. O sea, yo creo que aquí pensar que si no se hace un esfuerzo enorme en este cuadro de despolitización, podemos tener de nuevo 6 millones de votantes, como ocurrió en la presidencial, después eso cayó en la municipal en primera vuelta en la presidencial. Exactamente, y después la municipal... 50-40. En la municipal volvió a caer. El cuadro es de una enorme despolitización, lo que uno ve. Y bueno, las razones son bastante obvias. Llevamos casi 3 años de puros escándalos que han afectado a la actividad política. Y no solamente la actividad política, porque la CEP, lo conversábamos con Eduardo, todo el mundo está pendiente de cuánto marca el candidato dentro del tema presidencial, pero te da otras luces que para mí también son bien interesantes en materia de inmigración, en materia de matrimonio igualitario, en materia de adopción homoparental, de corrupción. Mira cuánto cae Carabineros, 17%. la institución de Carabineros. O sea, ahí es donde tú te das cuenta que la despolitización no hizo relación solamente con el sistema político, es un tema mucho más sistémico. ¿y qué pasa con el tema de las coaliciones políticas? Sebastián decía, últimos bueno, 10 años. nos debieran haber medido también, no Sí, están claro. incluidos dentro de la encuesta, eso pero es bien importante. cuando vemos niveles de aprobación de un 8, un 13%... Si le vamos la coalición mejor evaluada. 13%. Sí, pero son súper pobres la no, evaluación. totalmente de O sea, acuerdo. Son súper pobres. Y yo creo que es un problema que tiene... Incluso, perdona, las evaluaciones positivas están muy por abajo, 20 o 30 De las que puntos, fueron lo que era hace 5, históricamente, 6, 7 pero años. que eran atrás. De hecho, no sé si ven ese cuadro que es como conocimiento y evaluación, que está un cuadrante arriba a la derecha, que está vacío. Vacío. O sea, es decir, no hay gente altamente conocida que tenga alta valoración. Todos los que son altamente conocidos tienen una valoración media o bajo 50%. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, la candidatura de Alejandro Guillet, que yo creo que en esta semana se ha visto con problemas de distinto tipo, digamos, ¿no? Él tiene un nivel de conocimiento bastante alto, o sea, 81%. 80, sí. Entonces, no es que la gente no lo conozca, la gente ya tiene una opinión formada sobre él, que tiene una buena opinión personal, pero no así que lo vote, digamos, ¿no? Un poco. Entonces, el espacio de crecimiento, de conocimiento de Alejandro Guillet no es muy fuerte. A lo que, por ejemplo, nos pasa a nosotros, Beatriz tiene todavía bajo conocimiento, nuestra pega es darla a conocer mucho más, digamos, ¿no? Pero tienes razón, pero no es tan fácil porque a Alejandro Guillet le pasó exactamente algo que le podría pasar a Beatriz Sánchez. Él tenía un nivel de conocimiento más bajo en diciembre, creció en conocimiento, pero Se no estancó en lo otro. en apoyo, no en votos. Entonces siempre está ese desafío, Sí, es sí. decir, de hacerse conocido, No es mecánico, digamos. pero no significa que yo me hago más conocido y para eso. empiezo necesariamente a atraer más votantes. Pero hay un punto respecto de Osandón que es interesante, porque a mí me sorprende mucho su votación en primera vuelta, o sea, o en qué me gustaría, Sí. qué es lo que revela. Además es una pregunta que va a ser reemplazada, creo yo, ya en la próxima por intención de voto. ¿Ah? El CEP O sea, dijo si el- que iba a hacer 3 encuestas. En la última de octubre preguntarían intención de voto Claro. recién. Que hay una Ahí diferencia Ahí van a que- estar que inscritos los veces- candidatos. Que hay una diferencia Probablemente que a veces no se considera, que es distinto preguntar eso a Sí, preguntar si sin las duda. elecciones fueran este domingo, ¿Por quién votaría? ¿por quién Ahora, votaría? Entre una en lista el cerrada. en el actual sistema y Sí, en Neymar. el actual momento político es mucho más exigente la pregunta ¿quién me gustaría? Que ante este menú, ¿por quién voto? O sea, es mucho más exigente esta pregunta. Aparecer para que en esta encuesta. Para que no nos equivoquemos. O sea, aquí el nivel de compromiso de la gente para poder manifestar su adhesión es mucho más de intensidad, mucho más fuerte. Pero ahí tiene razón de Polo, pues mientras más conocida la persona, la probabilidad, digamos, de que te mencionen espontáneamente es mucho más alta. ¿Mm? Pero cuando miramos a Andón, yo miré la pregunta de la primaria, porque el CEP la hace. La hace así de una manera que es un poquito extraña. ¿Ah? Yo entiendo por qué la hace así. Porque le pregunta a todos. No pregunta si usted va Exactamente. Va a ir a votar primero Si y a ahí, Pancho claro. Vidal le hubieran hecho la encuesta CEP, Dice Osandón. le hubiera dicho, no sé, le hubiera tenido que preguntar, pero... En la primaria de Chile Vamos, dice Pero Osandón. la primera pregunta natural es decirle... ¿Va a participar o no? ¿Va a participar o no en la primaria de Chile Vamos? Porque, y lo más No, probable es yo que no Pancho hubiera puedo, dicho, soy militante. no hubiera podido. Pero
no le preguntan eso, sino que directamente le preguntan por los candidatos. Por eso Y fue ahí, distorsionado. y ahí, claro, cuando uno mira la región metropolitana y todo, hay movimiento de gente que tácticamente, en esta lógica, dice, bueno, Osandón para tratar de frenar a Piñera. O sea, los esfuerzos por tratar de frenar a Piñera han sido tantos. O sea, el otro día me decía alguien, han sacado tantos conejos del sombrero para cambios de candidato, cambios de escenario. Recordemos, desde diciembre hasta ahora, ya no está Lagos, ya no está Insulza, aparece Guillé en un escenario distinto, Carolina Goich aparece, y rompe Beatriz Sánchez. O sea, el escenario ha cambiado mucho, pero no ha cambiado tanto, porque sigue siendo Sebastián Piñera quien lidera las preferencias en voto en torno al 41% en primera vuelta y 53% en segunda. Lo que de alguna manera... Explica cómo llegas a ese cálculo. Es base 100. En la base 100, yo entiendo, pero explícaselo a los porque en el fondo las preferencias, al igual que con los votos válidos, uno hace lo mismo. La gente que no votó sale, la gente que no manifiesta sale en el fondo. No se cuenta. Porque y hay algo de educación cívica, cuando usted decide no ir a votar, lo que está haciendo es consolidar el escenario actual. Y eso es así. Sea que usted quiera que gane Sebastián Piñera o quiera que gane otro candidato, cuando usted decide no ir a votar, lo que hace es consolidar el actual escenario. Y por eso se extrapola la cifra, dice, Piñera saca 53 en segunda vuelta, lo que es mejor que su desempeño 2009. Y cuando uno empieza a decir, porque estamos mirando solamente los resultados de la elección presidencial, pero hay un dato que es mayúsculo, coaliciones. No solo eso, la evaluación del gobierno. La evaluación del gobierno en 18 puntos le pone un techo muy duro a los candidatos. O sea, cuando Alejandro Guillé, ahí uno empieza a entender, se abre y se despega del gobierno. Cuando Carolina Goich busca una finta de despegarse del gobierno, cuando la propia Beatriz Sánchez, con mayor libertad, porque ella no ha sido parte, también se despega del gobierno, uno entiende que ahí el factor gobierno está ejerciendo... Pero eso es relativo. Está ejerciendo... Depende de cómo se mida. La mala evaluación. ¿Por qué? Porque mi obsesión es la encuesta de IMAR, la pregunta que hemos reconocido que es la más dura. Si ustedes se fijan, televidentes, en la encuesta de IMAR, dice, independiente de su posición política, evalúe. Sin embargo, hay una pregunta que dice, ¿usted es partidario u opositor? Y en la última, los partidarios somos más. Un punto. Espérate un poquito. Somos el 38% de los partidarios del gobierno. Empate técnico. Y ustedes, la oposición, son el 37%. Pero Méndez hace una trampita. Colocan en el mismo saco a De Polo y a la Cecilia. Ambos son opositores. Él desde la izquierda, ella desde la derecha. La pregunta era de si es opositor o no. Pero Me queda claro. ¿Usted es opositor al gobierno? Si desagregamos ese ¿Cómo está mundillo, sentado de ese lado, Pancho? Quizás no está... somos el grupo más importante, el 38%, partidarios del gobierno. Pregunta que no hace la CEP. La CEP repite lo de Aymar, evaluar. Ahora te quiero decir para que no parezca esto como Stalingrado. Pero toma la misma de Inmar. No, espérate. De los partidarios, el 38%, ¿cuánto aprueban? Ah, no, es que ese es mi punto. Que eso es lo grave, pues. Mi punto es que de los 38% que aprobamos, hay 14 puntos de los 38 que junto con declararse partidario del gobierno, Rechazan el evalúa mal al gobierno. Exacto, es que ese es el punto. Y eso, un gobierno mal evaluado... Y ese es un tema, ya se lo voy a decir al ministro de Interior que está invitado aquí. Un gobierno mal evaluado desmoviliza sus fuerzas. Bueno, Sí, vamos eso a avanzar porque después del mensaje del 21... es. Del ¿A 21. usted le gustan los Julio, movimientos militares? hemos galvanizado a la Desmovilizan tropa. fuerzas. Ya vamos a estar hablando de pero es que eso. yo creo que aquí la diferencia, hemos hablado mucho de puntos, de encuestas, de personalidades, pero la pregunta son los proyectos. Y yo creo que lo que los chilenos van a tener en tanto en la primaria el 2 de julio como en noviembre que decidir, y tenemos que invitarlos a decidir entre 3 proyectos de país. Un proyecto que Chile Vamos, que ya lo ha dicho, que va a rebajar impuestos. Fin al copago. Van a tener Fin al copago. Claro. Pero no te metas en el discurso de Alejandro Polo. Guillén. o sea- No te metas en el discurso de Polo, Sebastián. Eso somos Sebastián, lo por mismo. favor. Pero no, Mira, dice que son los No, por favor, por favor. Sebastián, Eso por sí que no, favor, eso sí que no. aclara. Eso sí que no. Diferencia. No, pero por eso yo digo, aquí va a haber hay 3 proyectos en construcción, nosotros estamos emergiendo, estamos construyendo el proyecto con la ciudadanía, pero ya Chile sabe lo que la derecha va a ofrecer. La derecha tiene una idea bien consolidada de que hay que bajar impuestos para activar economía, para generar empleo. Y ese es el titular. Es el titular de Piñera y más o menos nosotros entendemos que eso es, y la gente que quiera eso va a votar por Piñera. La nueva mayoría. Y el gran problema, bueno, está el Frente Amplio, que somos un nuevo proyecto que estamos construyendo, una transformación mucho más profunda para el país, un cambio de sentido y orientación de lo que hacia dónde queremos llevar el país los próximos años. ¿Y No, queda no claro solamente hasta ahora en cuál 4 es ese años. proyecto, Sebastián? Lo estamos construyendo. De hecho, ayer tuvimos el cierre de la primera etapa de los encuentros programáticos territoriales, donde estamos trabajando con la gente. Tenemos más de 180 comunas donde la gente se ha juntado espontáneamente a debatir el Chile que quiere y cómo eso lo puede transformar en un programa de gobierno. Y el gran problema de proyecto hoy día es la nueva mayoría,
que no sabemos lo que nos va a ofrecer. Le va a ofrecer que más de este gobierno, menos de este gobierno, está dividida. Entonces, yo creo que no es un tema solo de personas, ¿no? Y esta es la diferencia con Pancho. Yo creo que la nueva mayoría hoy día no tiene un proyecto. Está dividida en 2 candidaturas presidenciales, que es como lo más simbólico que lo representa. Y está en una estrategia, que tú lo decías, de decir, oye, todo lo malo que me trae de esta mala evaluación del gobierno, por favor que no me toque. Entonces, la gente no se está movilizando a votar porque no ve cuál es la claridad de los proyectos. Nosotros tenemos un proyecto de transformaciones. Para ser justo, Sebastián, que tiene un punto, pero y es verdad. A mí no me deja llamar la atención que Goich y Guillé, que son parte estructural, los 2 riñones de este gobierno, tomen distancia. A mí eso me provoca, y a muchos chilenos me provoca un poquito de ruido. Se equivoca. Pero Revolución Democrática también fue parte de este gobierno. Y nos fuimos. Y te lo contesto súper rápido. Es que también fue parte de este gobierno. Esto ya es majadería. Y fue parte. Pero si Déjame no preguntarte fuimos. primero y después me puedes contestar, no tengo ningún problema. Fue parte de este gobierno y fue parte de este gobierno en el corazón de la reforma educacional. ¿Te fijas? En el corazón de la reforma educacional está articulada básicamente por Revolución Democrática. Entonces, también un pequeño mea culpa decirle, mira, fuimos parte, quizá, y tú ahora vas a explicar por qué se salieron, por qué dejaron de ser, cuál es la diferencia, pero algo de lo que pasó y de la mala evaluación también les corresponde a ustedes. Ya, dejemos que Sebastián conteste, que dice que hay majadería aquí con ese tema. Hay majadería, porque cada vez que voy a los medios, a cualquiera me saca la misma pregunta, especialmente a la gente de derecha. Es que la historia marca. Sí, por supuesto. Y no hay, eso está claro, la historia marca. y no hay problema en reconocerlo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y lo quiero explicar así. Nosotros vimos una oportunidad de transformaciones en este gobierno, que fue la promesa del programa de gobierno. Lo que pasó en la práctica, y eso es lo que tiene la nueva mayoría dividida, es que dentro de la nueva mayoría no creían en el proyecto y en el programa de gobierno. El presidente de la Democracia Cristiana dijo que no se había leído el programa. Esto lo escuchamos todos. Y lo dijo aquí, ¿no? Aquí. Qué bueno que no fue otro canal, porque si no... Ya, pero entonces, lo que había y lo que hubo en el gobierno y en la reforma educacional fue un diseño que los propios fuerzas políticas de la nueva mayoría no compartían. Nosotros, al ver ese escenario y evaluarlo, nosotros hay un proyecto que nosotros creemos que hay 2 proyectos que son muy importantes que se pudieron hacer desde la reforma educacional. Uno, y tal vez va a ser el más importante, pero es de más largo plazo, es la recuperación de la educación cívica en todos los colegios. Esa es una ley que se impulsó en este gobierno. Durante 25 años no hubo educación cívica solo como objetivo transversal, desde el año 94. ¿Ustedes creen que el problema que la gente no quiere ir a votar no tiene nada que ver con eso? ¿Ustedes creen que la gente está distanciada de la política no tiene nada que ver con que no haya educación cívica en los colegios? Pero es una colita de la reforma Y educacional. segundo, la ley de inclusión. La ley de inclusión para nosotros es un avance. Es un avance que se haya terminado en la selección, o sea, la discriminación por capacidad de pago en los colegios. Nosotros creemos que es un avance que se haya eliminado el lucro. Nosotros creemos que las instituciones educativas no pueden ser con fines de lucro y tienen una diferencia ideológica con otra gente. Y ustedes pueden creer eso, está bien. O sea, ¿reconocen dentro de los avances de este gobierno eso? Y para mí, de este gobierno, lo más importante, y lo dijo también Beatriz, es el cambio del sistema binominal. Porque va a normalizar nuestra vida democrática donde nuevas voces puedan existir. Eduardo, ahora, ¿por qué lo nos hizo fuimos? salirse. ¿Por qué Eso nos es lo más fuimos? importante. ¿Por qué nos fuimos? Porque en el diseño de la política, tanto de educación superior, hay una forma de entender. No logramos, y esto es nuestra derrota, nosotros no logramos convencer a las autoridades, sobre todo del Ministerio de Hacienda, no logramos convencer que había que cambiar la lógica, ¿no? Del financiamiento a la demanda a un financiamiento basal a la oferta. Y eso generó una distancia muy profunda. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que tener una idea de gratuidad como precio, sino que hay que, por ejemplo, en la educación superior, sino que hay que dar financiamiento basal a las universidades públicas para que crezcan por sobre las privadas, Y ese para fue que haya más uno de los matrícula. elementos del distanciamiento. Entonces, nos distanciamos de Sebastián, eso. dame un Nos distanciamos. segundito, Eduardo, muy breve, porque No, tenemos que ir a la pausa. Completamente de acuerdo que aquí el asunto se juega en contenido. Yo creo que si un riesgo estamos corriendo en la política chilena es seguir cayendo en el lenguaje de las intenciones y no darse los medios para ser creíble, y eso al final se llama demagogia, una manera más sofisticada. Yo creo que en el caso de las 2 candidaturas de Carolina Goich y de Alejandro Guillé son clave ponerse en serio a discutir contenido. Eso además va a permitir apurar el tranco en aquellos que están un poquito más retrasados y tener unos 4 o 5 debates a fondo. Eso es lo que dignifica la política y legitima una convergencia en segunda vuelta. No el reparto de cupos ni de eventuales cargos. Bien, nos vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso en Estado Nacional. Vamos a estar conversando con el ministro del Interior, Mario Fernández, de varios de los temas de esta semana. Y volvemos.
Bien, ya estamos de regreso, retomamos Estado Nacional, pero vamos a hacer un paréntesis para conocer a esta hora una información de último minuto desde Quilpué. Vamos a estar en minutos con esa información respecto a una explosión aparentemente a raíz de un balón de gas que se ha registrado en Quilpué y que ha dejado víctimas fatales. Vamos a estar de inmediato con esa información, pero le damos ya la bienvenida al programa al ministro del Interior, Mario Fernández. Ministro, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional una vez más. Muchas gracias a usted por esta invitación. Le corrijo, sí, que no soy ministro del Interior en este minuto. Vicepresidente. Vicepresidente. Por favor. Perfecto. ¿Cómo quiere que le digamos? No. Porque usted estaba diciendo que podía venir en calidad de politólogo, en calidad de... Me invitaron en calidad de ministro del Interior. Ya, como ministro del Interior lo presento entonces. Ministro, vamos a conversar de varios temas, pero quisiera partir por uno que tiene que ver con el análisis que estábamos haciendo en el primer bloque respecto a los resultados de la encuesta CEP. Sobre todo lo que tiene que ver con los presidenciables, donde la candidata de su partido, Carolina Goich, aparece con un 2,1% y donde muchos ya están interpretando además el llamado que ha hecho la presidenta Michelle Bachelet en la cuenta pública a la unidad como un llamado para que se baje la candidatura desde la Democracia Cristiana. ¿Existe esa interpretación efectivamente? A ver, sobre las encuestas, desgraciadamente o lamentablemente para usted, esta es una desilusión, digamos, pero respecto de las encuestas no puedo pronunciarme sobre las candidaturas presidenciales. Sobre lo que sí voy a hacer un comentario es sobre la aprobación a la presidenta Bachelet. La encuesta ADIMARC del día jueves, a la pregunta si aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Bachelet, contestó con una aprobación de un 31%. 31%. Al día siguiente, la encuesta CEP, prácticamente con el mismo periodo de tiempo del trabajo de campo, a la misma pregunta arroja el resultado de 18% de aprobación. Entonces, sobre eso mi comentario se basa en aquella famosa frase de un gran humorista nacional que es rara la cosa, rara. ¿Sospechosa, dice usted? Sospechosa, sí, para no decir exactamente lo mismo. No, digo raro. O sea, 31 un día, 18 el otro, es una diferencia demasiado gruesa para para darle completa credibilidad a cualquiera de las dos. Una de las dos puede estar muy una de las dos está muy lejana de la realidad, porque son dos, es la misma pregunta hecha con un día, publicada con un día de distancia y con un trabajo campo prácticamente en la misma época. Entonces, por lo tanto, estamos en un problema. Ahora, ministro, usted dice, yo no me puedo referir a las encuestas en términos de los presidenciables, pero sí puede referirse a las palabras de la presidenta Michelle Bachelet en la cuenta pública. Por supuesto, Le insisto entonces con la pregunta respecto al llamado a la unidad. El llamado a la unidad, hay que ver bien lo que dijo la presidenta. El llamado a la unidad, primero, hay un llamado a todo el país a la unidad. A enfrentar el tiempo en que estamos viviendo electoral con unidad. Y con unidad en términos de futuro también. Ahora, especialmente dice, yo me dirijo a los demócratas progresistas, especialmente a los que me han apoyado en mi gobierno. Y efectivamente hace un llamado a la unidad que tiene un destino, digamos, un propósito bien claro. El programa de reforma de la presidenta Bachelet, que ha sido encarado con coraje y frente a las adversidades, ¿sabes? Porque había que hacerlo, requiere de una consolidación en los gobiernos futuros, desde luego. Muchos de los principales proyectos van a estar recién aprobados cuando termine el gobierno. Y por lo tanto, entonces, requiere una consolidación. Y para eso se requiere, mantener el curso. Y ese es el llamado que hace la presidenta. Además... Pero para mantener el curso se requiere entonces la continuidad de otro gobierno de un gobierno de la misma línea. De la nueva mayoría. Claro, pero yo lo que quiero además es rescatar otra cosa, porque hay críticas al intervencionismo. La presidenta debe dar, según la Constitución, debe dar cuenta del estado administrativo y político de la nación. Así lo dice la Constitución. No es un balance de cifras o de realizaciones. El balance que se debe hacer, la cuenta, es una cuenta política. Y dentro de la cuenta política está claramente el haber constatado que en Chile existe un problema de unidad en general y en la propia fuerza política del gobierno también existe un problema de unidad y por lo tanto es completamente casi obligatorio
que la presidenta se pronuncie con tanta claridad sobre el tema. Ahora, para que haya continuidad, tiene que darse el mejor escenario en términos de las posibilidades de los candidatos que están actualmente. Algunos consideran que ir con 2 candidatos es el peor escenario. Bueno, la presidenta ha dado con tono fuerte y claro, como dijo ella misma, fuerte y claro, entregó el llamado, la apelación. Ahora, son los partidos los que deben ver cómo se hace eso, desde el punto de vista de los procedimientos. Y ahí no nos vamos a meter. Eso es asunto de los partidos y de la coalición. Si es un llamado justamente a evaluar la continuidad por lo tanto, de la candidata Carolina Goich. Yo voy... No, son los partidos los que tienen que ver. Yo doy una pista hoy día en el Mercurio, digo, bueno, en la segunda vuelta se tendría que dar la unidad, porque para eso está la segunda vuelta también, para formar mayorías. Perfecto. O sea, usted más allá no voy a ir. No va a profundizar en eso. No, mire, yo firmé hace unos días atrás un instructivo a todos los funcionarios de exclusiva confianza. Un instructivo bastante perentorio en una serie de aspectos que va más allá de lo que normalmente la Contraloría General de la República emite como circular durante un proceso electoral, obligando a todos los funcionarios del Estado. Yo me refiero en esta circular a los de exclusiva confianza y la verdad es que nosotros debemos mantener presidencia. Ahora, ministro, hay quienes dicen que el discurso, el mensaje de la presidenta Michelle Bachelet en varias oportunidades se refería a la eventual candidatura a un nuevo gobierno de Sebastián Piñera, que hubo varias alusiones respecto a lo que podría ocurrir con un gobierno de Sebastián Piñera. ¿El gobierno ya da por perdida esta elección? No, mire, era inevitable hacerlo por lo siguiente. Es la última cuenta de la presidenta Bachelet. Siempre la última cuenta abarca el periodo. Y obviamente un periodo se compara con otros periodos, eso es inevitable. Por lo tanto, no podía estar haciendo una comparación de año tras año, porque era un balance de todo el periodo. Ahora yo creo que lo hizo con bastante respeto. Además, hay que tener en cuenta otro asunto. La presidencia es electoral, pero no es para defender al gobierno. Para defender al gobierno obviamente no hay presidencia. Es nuestro deber defender a nuestro gobierno. Entonces, por lo tanto, esa defensa incluye contrastarse con las críticas que hay al gobierno. Así que no está dirigido a nadie en particular, pero está dirigido a quienes nos critican. Ministro, seguimos conversando de inmediato, ya vamos a incluir las preguntas de nuestro panel, pero tenemos que ir ahora sí con esa información de último minuto que les adelantábamos. Vamos de inmediato hasta Quilpué. Ghislaine Gárate tiene información. Bien, ahí teníamos esa información de último minuto. Aprovechando que está el ministro de Interior, Mario Fernández, a ver si nos puede actualizar también la información que usted maneja respecto a esta situación, ministro. Sí, me acaban de agregar alguna información adicional. Claro, a las 9:40 tuvo lugar esta explosión y me dicen que al principio habían indicios de que podían haber víctimas fatales, pero los heridos, estos 4 heridos, de los cuales 3 en este minuto los trasladan a Santiago para ser atendidos acá. O sea, hasta ahora no se confirman víctimas fatales en este hecho. No, hasta ahora no. ¿Y el origen sería una fuga de gas, de acuerdo a la información que se maneja? Sí. Perfecto. Bien, vamos a mantenernos muy atentos a esa información, bien impactante las imágenes, y vamos a ampliar la conversación con nuestros panelistas para justamente seguir tratando algunos de los temas de esta semana. Eduardo Zafiro. No, una pregunta solo al ministro. Las prioridades legislativas para este año y el término del gobierno, ¿cuáles serían los 3 o 4 proyectos claves a trabajar en los próximos meses? Bueno, desde luego los proyectos de la reforma educacional que están pendientes. La reforma de la educación superior, que se dividió, ¿no es cierto?, en la reforma misma y una ley que fue enviada recién, el viernes fue firmada por la presidenta, el envío de la ley de las universidades estatales. Después todavía está pendiente la llamada NEP, la nueva educación pública. Es un proyecto de la educación media, es la desmunicipalización de la educación pública. Y el otro proyecto realmente muy importante es el de la descentralización, o sea, los proyectos de la descentralización.
aquellos proyectos que fueron acordados cuando se aprobó la reforma constitucional para ser despachados para que la reforma constitucional pudiese verificarse. Ahora, ministro, en relación al proyecto de reforma a la educación superior, que siempre fue planteado como uno de los ejes principales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿existe la posibilidad, existe el riesgo de que no se promulgue durante este gobierno? Bueno, no. Bueno, riesgos siempre existen, estamos bien encima. En relación al apoyo que tiene claro, dentro de la misma coalición. estamos encima de los plazos cronológicos propiamente tales. Hay una cantidad fija de semanas legislativas hasta el final del gobierno, eso está medido, digamos. Pero también tenemos encima los plazos políticos, porque desde luego que muy cerca de la elección ya los temas educacionales pueden empezar a ser parte de las banderas electorales y por lo tanto dejar de ser motivo de acuerdos parlamentarios. Ahí hay también un plazo político que lo tenemos encima. Pero yo creo que para todos es conveniente aprobar la reforma, para todas las fuerzas políticas de gobierno y de oposición. Desde luego ya hemos tenido mucho tiempo discutiendo el tema y desde luego que está en medio de todo esto la gratuidad por ley. Hay muchos otros aspectos, la mayoría incluso se han ido aprobando en particular, por ejemplo la creación de la superintendencia, todo eso. Pero la gratuidad es un tema esencial. Es que por eso mismo se lo pregunto. Exactamente. ¿Existe la posibilidad de que la gratuidad no se garantice por un proyecto de ley, sino que se mantenga hasta ahora con glosa presupuestaria? Claro, por lo tanto, creo yo, es un tema de certeza jurídica para cientos de miles de jóvenes y de familias. Es muy distinto una ley que garantice un mecanismo de gratuidad que el ir cada año aprobándolo por las mayorías que se requieren en la ley de presupuesto. Entonces, por lo tanto, creo yo que ese tema obligará, abrigo yo la esperanza de que el proyecto de educación se apruebe, el proyecto de educación superior se apruebe, y los otros también. ¿El proyecto de matrimonio igualitario que anunciaba la presidenta en la cuenta pública es prioridad para el gobierno realmente? Bueno, está dentro de las prioridades, pero ha sido, digamos, hay que tener en cuenta las complicaciones que hay en el trabajo de las comisiones también para ir aprobando proyectos que recién están iniciándose. ¿Qué significa eso? ¿Que es posible que no se avance? No, ojalá avancemos en todo. Todos los proyectos que la presidenta anunció son prioritarios. Hay algunos que son prioritarios desde el inicio de su gobierno y que todavía están discutiéndose, pero lo que ocurre, para ser precisos, es que hay un mecanismo de trabajo dentro del Congreso Legislativo, ¿no es cierto?, que muchas veces implica acumular proyectos en algunas comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Constitución. Normalmente, prácticamente casi todos los proyectos pasan por ahí. La Comisión de Hacienda, todos pasan por ahí. Entonces hay algunas y algunos que están, desde luego las comisiones de educación, están bastante, o las comisiones de gobierno, para los efectos de la descentralización, están bastante ocupados en esto. Entonces hay que ver cómo se dispone de espacio, digámoslo así, legislativo para ir. Además hay que pensar también que gran parte, por no decir todos, los parlamentarios en un tiempo más van a ser candidatos y por lo tanto va a ser más difícil disponer de ellos para aquellos espacios extra fuera de la jornada, digamos, que se les exige para el trabajo. ¿Pero hay compromiso real y hay voluntad de avanzar en ese proyecto o sí, respaldo? Claro, ¿existe el respaldo necesario? Hay respaldo, de la nueva además, mayoría? ¿Se vio un respaldo? Sí, yo creo que sí. Y se vio un respaldo en la sala ese día en el Congreso. Yo diría, digamos, no llegando a ser dramático, yo diría que prácticamente en todos los proyectos hay respaldo de la nueva mayoría. Pero de los partidos que forman la mayoría. Suficiente respaldo, por ejemplo, en el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, que era uno de los compromisos. No, había respaldo. El problema es que es distinto decir que hay respaldo a que no hayan matices, como lo decía el senador Walker en su tiempo, o mejoramiento de la ley. Por ejemplo, este proyecto está siendo mejorado con todos los mecanismos de acompañamiento, o la discusión que se va a producir ahora sobre la objeción de conciencia. O sea, hay temas que dentro del respaldo de la nueva mayoría son vistos de manera más o menos detallada, digamos, para su tramitación. Ministro, pero hay senadores de la nueva mayoría que no están de acuerdo con el proyecto, que no están de acuerdo con algunas de las causales del proyecto. Pero eso no son matices, más allá, es no estar de acuerdo con el proyecto. Eso lo vamos a ver en la votación.
Mire, en todos los proyectos, partiendo por los de educación, quiero decirlo muy claramente, partiendo, o sea, incluyendo claramente los proyectos de educación, va a llegar un momento luego en que tenga que votarse con B corta, no con B alta. Se tiene que votar. Y por lo tanto llega un punto en que no hay más espacio para negociaciones y para búsqueda de acuerdos. Llega el momento de votar y ahí, bueno, los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo, están en desacuerdo. Estamos cerca de esos momentos de definición. Cecilia Pérez. Ministro, una pregunta, yo quiero volver a la cuenta pública. Cuando uno veía la cuenta pública de la presidenta, notó que ella eligió una estrategia, que fue hablarle o al 31% de la IMAR o al 18% de la CEP, según con la cual usted se quiera quedar. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos cifras son bastante pobres. Uno no pudiese estar contento con esas cifras de aprobación. Pero cuando uno veía la cuenta pública desde la televisión, que me tocó a mí estar ahí, se da cuenta que, o a mí me dio la impresión que estábamos frente a otro Chile, era el Chile de Bills y Pap, era absolutamente autocomplaciente. Ustedes no se hacen una autocrítica, finalmente, no de la propia cuenta pública, que de todo lo que dijo la presidenta, que eran los cumplimientos de sus compromisos de estos 4 años, no se reflejen en el apoyo de los chilenos, donde detectan entonces que están el problema, como para que uno se pueda hacer esta diferencia entre lo que decía la presidenta y un Chile que uno siente que no es. No es muy difícil detectar dónde están los problemas. ¿Dónde están? La propia presidenta lo señaló. Mire, las preguntas, o sea, las reformas son estructurales, especialmente la de educación. Y este tipo de reformas en todo país, producen una enorme controversia. Y hay muchas personas o familias que tienen un reparo en un punto de la reforma, en un aspecto de la reforma, pero nada tiene que ver con que esté en contra de la reforma. Entonces cuando dice, ¿usted está de acuerdo con la reforma? Como tal, sí. Ahora, no estoy de acuerdo y empiezan los detalles, cómo está implementándose, cómo está tratado este tema, debe haber partido por la educación pública, después empiezan los desacuerdos, pero dentro de un apoyo a la reforma. Entonces yo distinguiría en la cuenta, que por lo demás la cuenta es bastante impresionante en realizaciones concretas, con cifras bien impresionantes, en varios temas, prácticamente en todos. Pero vámonos a la reforma. Las reformas, en verdad, cuentan con una aprobación. Fíjese que en la elección municipal, ahora, recién, la nueva mayoría obtuvo un 46% de apoyo. 46%. Entonces, hay que ver también esas cifras. Y esas cifras apoyan al gobierno. Ahora bien, hay muchas discrepancias, especialmente sobre los temas de educación, pero, mire, hay una entrevista en The Clinic de la semana pasada de Jorge Aguad, que es un hombre del mundo empresarial. Nos trata bastante mal a los ministros, dice que todos los ministros somos malos del gobierno de la presidenta. Pero aparte de eso, él dice algo bien importante, dice, la labor de este gobierno va a ser reconocida cuando las reformas estén en su plenitud. Así lo dice, The Clinic del día jueves pasado. Y yo suscribo completamente eso. Ahora, el problema está en que el coraje de la presidenta Bachelet, fue iniciar estas reformas que iban a causar una serie de reparos, de oposiciones, personas que piensan que lo más profundo de sí mismo está afectado por la reforma y en verdad es un mito nomás, pero reaccionan. Entonces ahí está la explicación quizás del apoyo, ¿no es cierto? El apoyo, porque el apoyo normalmente se entiende como un apoyo global, un apoyo completo. Bueno, hay matices que hacen que ese apoyo sea Ministro, menor. pero insistiendo en la pregunta de Cecilia respecto a la autocrítica, ¿no hay una autocrítica en relación, por ejemplo, a la gestión, a la implementación de las reformas, a no haber ido quizás más allá en alguna? Usted, en lo personal, ¿cuál es la autocrítica que hace respecto a lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Mucho. Bueno, desde luego el gobierno, no hay actividad más humana que el gobierno. Y las actividades humanas normalmente están llenas de errores y de problemas. Ahora, ¿qué autocrítica me hago yo? Yo, como Mario Fernández, voy a cumplir el 8. El 8 próximo cumplo un año en el cargo. O sea, es un año. Claro, hay bastante una autocrítica clara que yo me hago, es
quizás no haber sido más exigente como jefe del gabinete, ¿no es cierto?, en mis relaciones con los partidos políticos para apurar el tranco de algunas de las reformas. En verdad, durante un tiempo, por las elecciones municipales quizás, nos vimos un poco entrampados, pero viendo que había tiempo, ¿no es cierto?, fuimos dando quizás demasiado espacio para la discusión de detalle dentro del Parlamento de todas las reformas, y creo que ahí con los partidos políticos no tuvimos la capacidad de apretar en el buen sentido, de decir, mire, tenemos poco tiempo y hay que apurar el tranco. Esa es una responsabilidad. Es decir, reconoce problemas de conducción política. Claro. No somos perfectos. ¿Y desde su coalición daña mucho el Fuego Amigo? ¿Los ha dañado? Claro, pero el Fuego Amigo sí, es natural a la política moderna. No hay caso, no. Pasaron las décadas en que las alianzas o los soportes de los partidos, los apoyos, eran ideológicos y eran a todo trapo, digamos. Aquí estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Eso se ha ido, sí, pero se ha ido relativizando inevitablemente por la comunicación electrónica, las personas van obteniendo mucha información y tienen la posibilidad de ir en detalles expresando sus desacuerdos. En el fondo, entonces, es muy difícil contar con apoyos cerrados, digamos. Eso ya no se... de ninguna coalición debe esperarse eso, creo yo. Francisco Vidal. Dos consideraciones para la pregunta. Primero, responderle a la Cecilia. Vilsipap, Cecilia, usaste ese concepto. Es que lo que yo vi. Podría ser también... Yo te voy a decir de Vilsipap. 290.000 familias que terminaron de pagar la educación particular. ¿Autocomplaciente es un concepto? No. Pero déjenme hablar, pero no he hablado nada. 290.000 familias que manteniendo al hijo en el mismo colegio no pagan el copago. 250.000 familias que tienen sus hijos en la universidad gratis. 70.000 nuevos cupos de educación parvularia. Vamos con Vilsipap. 22 hospitales en construcción, 5 entregados de los 22. Esa es una consideración. Segunda consideración para la pregunta. ¿Puedo contrarrestar el mundo Vilsipap? Un segundito. Un segundo. Una frase, 60 Cecilia. hospitales comprometidos. No se cumplió. 22 1.200.000 estudiantes de la educación superior. Educación gratuita y calidad para todos. No se cumplió. Mundo de Vilsipap, Pancho. 100% no era en 4 años. No importa. Era No se todo, cumplió. era 70. Descuéntame. No se cumplió. Hora de incidente. Mundo de Vilsipap. Pero mi punto es otro, ministro. Para mí, el discurso de la presidenta es lejos el mejor que yo le he escuchado Pero si te estaba hablando a ti, pues, Pancho. en los... Está claro. O contraataco dejó la cara. Continúe, Francisco Vidal. Continúe. No ayuda a desprestigiar la política. Continúe. Si no, vamos a terminar con 2 millones de votantes. Se le Oye, está acabando el tiempo. lejos el mejor discurso, pero desde mi convicción es porque se siente orgullosa de lo que estamos haciendo. Tiene coraje para enfrentar a la derecha. Pero eso obliga... Que no esté tan sola. Sí. A mí mi preocupación era un gobierno como que esperando que llegara el 11 de marzo. Los ratones arrancando por las alcantarillas. Es un llamado a la tropa, a la infantería, a galvanizar. Y de eso la felicito, a ella y al gobierno. Pero esto tiene un paso siguiente. Está bien que el gobierno sea neutral en la competencia interna, obvio. Pero no puede ser neutral frente a la derecha. Y el gobierno tiene un enorme poder para hacer educación cívica. La hizo insulsa el 99 con la reforma laboral. Longueira reconoce hasta el día de hoy que la DIN perdió con Lago por la reforma laboral. La hicimos nosotros el 2009, aunque perdimos con Frey. Pero entre primera y segunda vuelta mandamos la ley de subcontratación para que estos muchachos tuvieran que ponerse los votitos. Yo creo que es el momento de 1, 2, 3, 4 proyectos de ley que están en los anuncios legislativos, pero explicarlos para sacar al pizarrón a la derecha. El matrimonio igualitario, el aborto despenalizado en 3 causales, la reforma de las pensiones, pero con lógica de combate.
no con lógica de academia. Qué susto, Pancho, por Dios. No, así pienso yo. Y así vamos valorizando la política. No, si la gente tiene que saber. La elección es una la gente matemática de tiene combate, que saber Pancho, cuál por es la Dios. diferencia. No da lo mismo que gobiernen Totalmente ustedes de acuerdo, que gobernemos porque con nosotros. ustedes se No da lo retrocede y mismo. con nosotros se avanza. Pero desde el gobierno tiene que ser un actor en esa gran jornada de educación cívica. A mí me encantaría, por ejemplo, aunque Valdés se va a caer en la silla, yo soy partidario de subir sustantivamente, como la Carola Goch y Guillé, y también la Beatriz Sánchez, el pilar solidario. ¿Y por qué no un 30% de aumento del pilar solidario? Y usted mirar la plata. Bueno, vámonos al 1% más rico, po, a ver qué dice la derecha. Ahí están sus electores, ahí están sus dirigentes. ¿Por qué no? ¿Viste el desagregado de la CEP para el presidente Piñera? Lo bien que están los sectores más vulnerables, clase media y Cecilia, sectores altos. Ya, pero- Dejemos Tu que candidato el está hundido en ¿Quiere hacer eso. un comentario Entonces, respecto a no eso? Que caricaturice fue pregunta, los más Francisco ricos. Díaz, ¿no? ¿Sí? Es Fue una pregunta pregunta. si el gobierno se va a involucrar. Ese fue una combate, Pancho. ¿Cómo nos involucramos en el 99 para elegir a Lagos? Ahí está, Y cómo nos involucramos en el 2009 para intentar elegir a Frey. Ministro, ¿va a entrar a la trinchera de Vidal o no va a entrar a la trinchera de Vidal? Estamos en la misma trinchera hace mucho tiempo, hace, no sé, décadas ya. Así es. ¿Ah? Solo que tenemos roles distintos en ese la es trinchera, el pero en la punto. misma Ese trinchera es el estamos, punto. no hay duda alguna. ¿ah? Ese es el punto. No hay duda alguna, pero somos gobierno también. Mire, una de las características del régimen nuestro político es que la presidenta es jefe de Estado y jefa de gobierno. Como jefa de gobierno es jefa de su coalición. Está en la trinchera, como dice Pancho. Y cumplió muy bien el otro día, de manera estupenda. O sea, fue realmente jefa política en toda su magnitud. ¿Ah? Ahora, pero simultáneamente jefa de Estado en el régimen nuestro. A diferencia de Europa, donde están divididos. El jefe de gobierno se dedica a la política, no vaya a la trinchera, y el jefe de Estado, que es el rey o el presidente de la República. No solo eso, sino que vela por la integridad y por la unidad de todo el país. La presidenta el otro día, siendo una muy buena jefa política, y clarita, también fue una gran jefa de Estado en su discurso. Por eso es un gran discurso. Porque dijo, justamente, partió diciendo la unidad de todos. Ella le habló a todos los chilenos. Y además dijo especialmente, empleó la expresión, especialmente se dirigió a los propios, a los de su coalición. Entonces cumplió exactamente lo que, por lo demás, la Constitución señala para el jefe de Estado. Cumplió los dos roles y los cumplió, creo yo, muy armónicamente. ¿Había faltado esa visión política de la presidenta Michelle Bachelet? No. Ese liderazgo que usted destaca en la zona de cuenta pública. Siempre lo ha jefa de tenido. gobierno? Siempre lo ha tenido. Una de sus grandes características es su coraje. Siempre lo ha tenido. Lo que ocurre es que ahora estamos en un año muy especial, pero además daba cuenta de todo su mandato. Y debía referirse a las elecciones que vienen. Por eso, eso explica, ¿no es cierto?, el contenido mucho más claro y global de su mensaje. Sebastián de Polo. Ministro, yo tengo una apreciación totalmente distinta o sea, primero comparto que fue un gran discurso y que tiene que ver una cosa que no es solamente una cosa de forma, una cosa de forma. No, hay una cosa de forma. Yo me quedo primero en la cosa de forma. Yo creo que fue un buen discurso donde ella da cuenta de lo que ella quiso hacer en el país. Pero no estoy de acuerdo con el fondo. No estoy de acuerdo con el fondo porque ella intenta mostrar de que los problemas de Chile de desigualdad que podemos compartir están resueltos. Y yo creo que eso no es verdad. Y no es verdad por dos cosas. Uno, por la forma en que se han hecho ciertas políticas públicas, por ejemplo, la propuesta que se hace de reforma al sistema de pensiones. Es una reforma que, si bien tiene un buen principio, es un principio macetero. Es decir, que un 5% vaya a una nueva forma de ahorro colectivo. Entonces es como de macetero, es como de invernadero, porque el 10% va a seguir en la AFP. Y lo que millones están diciendo en las calles hace ya bastante tiempo y sistemáticamente, no es que siga existiendo el sistema AFP, sino que es que se acabe el sistema AFP. Entonces yo siento que desde que parte de la pérdida de apoyo ciudadano, ni siquiera de coaliciones, sino que ciudadano, a gente que el 2013, el 80% estaba por una reforma educacional, la gente estaba por se perdió ese apoyo, se perdió también por razones del gobierno, por razones de mala gestión política del cambio que se quería instalar. Y sobre todo, porque yo creo que, y esta es la otra pregunta, por un diseño estratégico que tiene la presidenta en sus dos gobiernos de no ser la jefa política de su coalición. Y ese ha sido un problema.
O sea, esto no es, incluso también le pasó a Piñera. Piñera tuvo que ir a buscar al Congreso a dirigentes políticos para traerlos de ministro. Porque hubo una crítica, o sea, no nos olvidemos, no, tampoco fue Bill Cipap el gobierno de Piñera. O sea, lo que existió fue una crítica política, me acuerdo la UDI, fue muy dura contra el gobierno de Piñera en algún momento. La diferencia que fue en el primer periodo. Pero Y el segundo, existió. esto al final, o sea, esto ha sido constante los a mí 4 lo que me hubiera años. gustado, la pregunta es, de esa que yo creo que celebro su autocrítica, digamos, ¿no? Es decir, que falta gestión política y eso tiene que ver con la Pero la función... mía, no de ella, mía. Tiene que ver con el jefe de gabinete, es el que hace la conducción política. El que la nueva mayoría vaya con 2 candidatos presidenciales, ¿es un fracaso de esa gestión política? No. Una cosa es la autocrítica y otra cosa es la inmolación. Yo estoy siendo limitado en mi autocrítica. ¿Ah? No. Con la explosión en Quilpué. Sí, no revolvamos las cosas. No. Las coaliciones es un asunto de los partidos. No es asunto del gobierno. Y eso ha quedado claro durante todo este año. ¿Ah? Ahora, pero hay una afirmación ahí de que la presidenta dio por resuelto los problemas sociales. Nunca habló de eso. Pero 2 días antes en una entrevista dice, acabé con el neoliberalismo. No, los vestigios. La tiritita O sea, de la derecha. ¿ustedes creen que no queda ningún vestigio del neoliberalismo? No quedan, claro que quedan, pero mira, las primeras 2 décadas después del 90, ¿no es cierto? Nuestra tarea era principalmente política. Los gobiernos teníamos que hacer transitar al país junto con la oposición, de la dictadura a la democracia. Era una pega política, esencialmente. Entonces, los aspectos económicos, sociales, no digo que los impulsáramos o irresponsablemente los dejáramos que crecieran, pero no eran los principales. Habría sido imposible bajar la pobreza de 40 a 10 Claro. si se hubiesen dejado olvidados. Claro, no se dejaron. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Como lo dijo la presidenta en su cuenta, bueno, ese era evidente ya. Cuando ella fue candidata, era evidente que algo no cuadraba para un país en el nivel de desarrollo que nosotros teníamos y en el nivel de inserción internacional que teníamos. El combatir la desigualdad o hacer de Chile un país menos desigual era un imperativo del desarrollo. Somos parte de la OECD, lejos el país más desigual de la OECD. Entonces, nosotros estamos a la par de nuestros socios. Entonces, aquellos que solamente el progreso lo ven desde el punto de vista económico, con mayor razón deben preocuparse de que el país sea tan desigual. La desigualdad conspira contra el desarrollo. Entonces, por lo tanto, y desde luego, dentro de la desigualdad, lo más evidente era la desigualdad en la educación, que nada menos que te afecta la igualdad de oportunidades de las personas. Entonces había que atacar eso. Y atacar eso era una proeza. Y así lo acometió ella sabiendo las dificultades. Y lo dijo, sabiendo las dificultades. Sabíamos las dificultades que íbamos a tener. Lo dice en su cuenta. Pero tuvimos que asumir eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora de aquí en adelante? Es profundizar eso. Y acelerarlo, además, consolidarlo para ponernos a la altura de nuestras contrapartes en el mundo, digamos, en materia económica. Gonzalo Miller. Sí, hay una imagen, ministro, que es la de la trinchera, que se ha usado bastante. Y la suya. Esto va a hablar de la trinchera. ¿Tiene sentido que una presidenta y un gobierno se metan en la trinchera? En una lógica de defensa de lo hecho, en una lógica... Y yo entiendo por qué lo hace la presidenta, por qué pone ese matiz. Porque si recordamos la semana pasada, ¿cuál era el tono de la semana pasada? Goich hablando de fracaso, Guillé hablando de los fracasos de este gobierno, Beatriz Sánchez hablando de los fracasos de este gobierno. Yo creo que la reacción de Bachelet cuando ve de que 3 expresiones cercanas a lo que es su mandato, 2 nueva mayoría y una que había estado también cercana a su gobierno o debiera tener una coincidencia, al menos en lo ideológico, hablaban de fracaso cuando hablaban de este gobierno. Y yo creo que parte del 1 de junio, tiene que ver con eso, con tratar de hablarle a los propios o a los que ya siente propios y tratar de sacarlos de la lógica y del lenguaje del fracaso y cambiarlo por el de la reivindicación de lo que se hizo y de lo que bien que se ha hecho. ¿Te parece mal? No, lo estoy describiendo, Pancho. Porque cuando se habla de fracaso desde el interior de la nueva mayoría, claro, eso choca un poco con la realidad, porque cuando uno mira a la nueva mayoría, de partida el nombre nueva mayoría está a punto de desaparecer. Entonces, es difícil hablar de que no había un fracaso político cuando el gobierno está mal evaluado, cuando las reformas están mal evaluadas,
cuando las perspectivas de los candidatos del Cuando le oficialismo, ganamos las elecciones, ¿qué cuando es? las perspectivas del oficialismo no son las mejores, cuando la división es la que uno mira hacia el interior de la evolución propia, la dinámica política al interior del oficialismo es de división y no de unidad. O sea, yo entiendo cuando tú tratas de profesar la unidad y como el camino, pero resulta, reconozcámoslo, no es lo que uno está observando, no es lo que los chilenos están mirando, no es a quienes están escuchando. Aquí hay un rescate por distintas vías de que esos matices que usted nombró al principio llevaron a la democracia cristiana a tomar una decisión respecto del rescate de su identidad propia y de diferenciarse. ¿Que eso los vaya a sacar de la centroizquierda? No, nadie pretende eso. Van a seguir parte, pero sí llama la atención de que uno dice, un gobierno que lo ha hecho tan bien como lo describió la presidenta el 1 de junio, no tiene sucesor. Y el no tener sucesor o alguien que rescate eso, quizá es la vara más dura, es la evaluación más dura que recibe este gobierno. No desde la oposición. Tenemos dos sucesores, No desde la dos. no se autodeclaran sucesores, Muy Pancho. bien. Si ese es el fracaso. No se autodeclaran. ¿Tú has escuchado a Guillé decir que es el sucesor de este gobierno? He escuchado decir a Guillé que ha votado todas las reformas y que hay que profundizarla. Y he escuchado a la Carola Goich lo mismo. En cambio, lo que uno escucha de esos dos candidatos es tomar distancia del gobierno. Se equivoca, Incluso, se toma distancia. solo para poner un ejemplo, que lo hemos debatido aquí, en una materia que es esencial, el copago. Alejandro Guillé dice que él cree que hubo errores en la reforma educacional y uno de los errores fue negarse al copago, es decir, al esfuerzo que hacen los padres por mejorar la situación de sus hijos. No lo dice y el eso programa, ¿eh? lo dice, lo dijo tengo el yo. candidato. Lo dijo el candidato y así lo ha reiterado. Y Si hasta lo ahora dijo, se equivocó. y hasta ahora no lo ha desmentido. Y ese ahora es tu candidato, no era el candidato tuyo la semana pasada, pero ahora es tu candidato y hay que hacerse cargo de eso. Está escrito. Porque lo dijo. Fin al Entonces, copago. ministro, pareciera que esta descripción de la intención y del deber ser, que yo no entiendo, el deber ser, la unidad, el deber ser, el rescate de los hechos, choca con una realidad donde la dinámica política es de dispersión, fragmentación y de distancia. Ministro. Pero por eso mismo la presidenta habló tan claro. Porque, a ver, hemos vivido en medio de todas las discusiones sobre la reforma educacional, la laboral, la tributaria, prácticamente todas, ¿no es cierto? Una imagen, que es una imagen verdadera pero no completa de la realidad, de discusión. El país se puso a discutir. El arbolito que movió la presidenta diciendo nos vamos a meter en reformas grandes hizo que todos discutiéramos. Entonces, ¿qué es lo que hace la presidenta? Dice, sí, hemos discutido, hemos tenido posiciones distintas, algunas expresadas además con una cierta fuerza, pero, momento, recordemos lo que nos une. Recordemos lo que nos une. Y ahí nadie duda. Recordemos lo que nos une, lo que nos ha unido desde el año 88 para acá. Nos ha unido a hacer de Chile un país más justo. Primero la democracia, pero ahora más justo. Entonces, no nos perdamos en eso. Y si hay dos candidatos, bueno, hay dos candidatos. Mire, hay elecciones en Alemania ahora. Y los dos grandes partidos de la coalición gobernante están discutiendo duramente para ganar la elección. Entonces, no es raro que haya unidad dentro de una coalición que va con candidatos distintos. No es raro. ¿Y podemos seguir hablando Pero de la nueva mayoría como coalición? no, hay un problema de nombre también, que no se pueden inscribir dos coaliciones. Con Pero en el mismo términos nombre. del concepto- Entonces, pero ese es un problema ya de la imaginación. Entiendo, de pero los en términos comunicadores. del concepto como demócratas coalición. Pero somos lo mismo, somos lo que fuimos la concertación, lo que es la nueva mayoría ahora, incluyendo al Partido Comunista, pero básicamente lo que nos une es lo mismo. Pero no se fracturó, ministro. Porque, claro, Le pregunto porque desde la democracia cristiana algunos dieron por muerta la nueva mayoría a raíz de las dos candidaturas que iban sí, a presentarse. pero nunca han dado por muerta el que seamos parte de la misma coalición. Nosotros nos juntamos todos los lunes a ver la agenda legislativa y cómo votamos, juntos. Entonces está vivita la coalición. Ministro, pero un poquito más de fondo lo que pregunta la Sí. Andrea, porque yo siento que en el discurso que le habló a Pancho Vidal la presidenta al final, sobre todo en la parte final, los últimos 10 minutos, que fue como darle el oxígeno final a la nueva mayoría, Claro. la propia democracia cristiana, ha señalado que la nueva mayoría es un acuerdo programático que termina con Michelle Bachelet y que se tiene que revisar. Bueno, Entonces, pero- un poquito más de fondo. Sí, pero de todas maneras, así fueron, si se va viendo la evolución de las distintas elecciones presidenciales del 90 para acá, siempre ha habido esas diferencias.
¿ah? Lo que ocurre es que ahora, en razón quizás de la discusión de la reforma, que fue muy a fondo, emergieron diferencias más profundas también. Pero está bien eso. ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal que los partidos recuperen su identidad? Se produce un mejor diálogo todavía, más claro. Más claro. Entonces, cuando tengamos que ponernos de acuerdo para la segunda vuelta, bueno, las cosas van a estar claritas para llegar al acuerdo. Pero lo básico persiste. La presidenta apeló a eso en su gran discurso del primero. Ministro, tenemos que ir a una pausa rápidamente, pero seguimos conversando aquí con todo el panel de Estado Nacional. Dame el tapsín, mujer, que voy a desmayar. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional, estamos con el ministro del Interior, Mario Fernández. Ministro, quiero llevarlo a otro tema, lo que ha ocurrido en las últimas semanas con Carabineros, los cuestionamientos a raíz del fraude al interior de la institución. Veíamos también hace algunos días una situación que tiene que ver con la pérdida de armamento al interior de una escuela de formación. ¿Qué pasa con Carabineros? ¿Hay un problema de orden? ¿Hay un problema de la jefatura? ¿Qué es lo que está pasando al interior de la institución de acuerdo a su evaluación? Mire, la situación de Carabineros, desde luego, es muy delicada y nos debe preocupar a todos, porque Carabineros es una institución permanente de la República. Cuando digo permanente, hay que tener mucho cuidado con eso para el tratamiento del problema. No son instituciones que después cambian de nombre o se reemplazan por otra, no. Esta institución, desde luego, debe permanecer y el modo como están tratando los delitos y las irregularidades, a mi juicio, es bastante ejemplar. Fue el propio general Villalobos quien me comunicó a mí lo que venía. Me dijo, mire, hemos descubierto un tremendo enredo, tremendo problema. Me lo dijo con esas palabras, me advirtió que la cosa era grande. Y él lo ha comandado, ha tomado en sus manos la responsabilidad de meterse a fondo, lo ha hecho de manera, creo yo, bastante ejemplar al hacerlo abierto, transparente, todo el proceso. Él nunca ha eludido hablar de las cosas y además la institución ha entrado en un proceso de reestructuración muy a fondo, que puede dar la vuelta, digamos, en el buen sentido, o sea, puede transformar la institución para ponerla al día y además de paso, ¿no es cierto?, solucionar todos los problemas de estructura que había por los cuales se coló toda esta irregularidad y la comisión de delitos. Entonces, y además, fíjense ustedes, con todo este problema, además tiene que cumplir su tarea de todos los días. Es que el carabinero no se puede dedicar no se puede poner en un estado de reflexión, ¿no es cierto? Tiene que seguir todos los días combatiendo la delincuencia y afrontando los problemas. Hay quienes han planteado que es insostenible que se mantenga como general director de Carabineros Bruno Villalobos. Eso porque es desconocer. Dicen, está todos los días dando explicaciones respecto al caso de fraude al interior de Carabineros y se desvía de lo que debieran ser sus No se desvía. este Tiene que hacerlo. Cuando él tiene que ir a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, tiene que ir allá. Claro, obviamente, y allá tiene que ir a dar explicaciones, es una comisión investigadora. Entonces, no es pérdida de tiempo, no es que esté dejando cumplir su tarea, también es su tarea esa. Y además, es bueno reconocer que cumpliendo esa tarea y cumpliendo las otras, eso engrandece su capacidad. Ahora, hay también, desde luego, un problema aquí que hay que tener en cuenta para calificar la conducta de los jefes en Carabineros. Esta es una institución jerárquica. Es piramidal. Por lo tanto, cuando van 6 altos mandos al Congreso, hay 6 tareas que las tienen que tomar otras personas, porque se trabaja todos los días y todas las horas. Y en los que toman eso, además, dejan espacios para abajo. O sea, el funcionamiento de una institución jerárquica en las situaciones que está se hace bien difícil. Pero lo están cumpliendo. Ahora, ministro, hay otro hecho hoy sí, día... pero además, para contestar toda la pregunta, sí. Porque hay también asuntos que han ido apareciendo y también es bueno que ocurran, ¿no es cierto? Esto que ocurrió a raíz de una diligencia en La Pintana, ¿no es cierto? Que descubren una UCI que era de la Escuela de Formación. Exacto. Bueno, esto inmediatamente se trasladó de la Escuela de Formación y efectivamente faltaban 2 UCI, una de ellas era la que estaba en La Pintana y una cantidad de armas cortas y esposas y otros implementos. Entonces, pero eso se sabe. Ahora, una vez sí lo que tengo que agregar... en este caso, quizás no sabemos todo. Bueno, se van sabiendo ¿No todo. le parece grave eso, ministro? Claro que cuando además el tema de la seguridad es un tema permanente de preocupación de la ciudadanía, que las armas finalmente que debieran estar en manos de Carabineros terminen en manos de Pero claro que es grave, por eso mismo que estamos
poniendo tanto empeño y tanta capacidad burocrática para salir adelante, para aclarar todo. Además que, mire, todo va a la justicia. O sea, todo, lo que está en el Ministerio Público está en el Ministerio Público y ellos, ese asunto lo tienen que ver ellos. ¿De qué está preocupado Carabineros? De facilitar el trabajo de la justicia, de reestructurar la institución, desde luego con el visto bueno del gobierno, y seguir haciendo su pega todos los días. Hay otro hecho, ministro, que deja nuevamente al general Villalobos en el centro de la atención. Esta noche en Informe Especial hay un reportaje que habla de el caso de Patricio Manzano, estudiante de la Universidad de Chile, quien murió a raíz de apremios ilegítimos de parte de Carabineros en el año 1985. Uno de los oficiales que estaba a cargo justamente de esa operación es el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien fue llamado a declarar por el juez Mario Carroza hace 2 meses en calidad de testigo. ¿Esos antecedentes los manejaba usted, ministro? Sí, claro. ¿Desde cuándo? Desde hace poco. Pero desde luego los informes vienen sabiéndose también hace días, así que no, tampoco es una novedad. Pero desde luego que aquí de nuevo hay que aclarar lo siguiente. Se trata de una investigación judicial, según el antiguo sistema judicial penal, digamos. Esto es de un juicio que está en etapa, que se reabrió y que está en etapa de sumario. Sumario quiere decir que es una etapa reservada. Ahora, ¿cómo emergió una información de sumario? Ese es un asunto respecto a lo cual no me quiero referir, pero es una anomalía. Ahora, bien, pero una vez que apareció, bueno, me informó el general Villalobos. Ahora, pero este caso, ministro, ¿no se conocía al momento de la designación del general Villalobos como general director de Carabineros? No tiene por qué conocerse por lo siguiente, porque la participación, entre comillas, o por la cual se le interrogó, es de testigo por lo siguiente, porque él, como dijo usted de manera, digamos, sin quererlo, que había participado en la operación esta y en el delito, en el fondo, es impropio por lo siguiente, porque la participación de él no tiene que ver directamente con el apresamiento y las causas eventuales de la muerte del joven Manzano. Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. No, pero lo interrogó como testigo. Exacto. Eso es todo. La expresión testigo es testigo o participante. Pero el testigo participante, entonces, es testigo. Ministro, pero él en ese momento como teniente ahora, si usted encabezaba si usted tiene más información... Es lo que dice la investigación, bueno, encabezaba uno de los piquetes donde se traslada a los jóvenes bueno, de la Universidad que usted, de Chile cuando trabajaban en los campamentos de verano ese febrero de 1985. Esa es la información objetiva que se mantiene en la investigación. Bueno, usted... digamos, celebro que usted tenga información de un sumario, pero lo que yo sé es que él fue interrogado como testigo. Eso es lo que sé. Pero, ministro, usted entonces, por lo tanto, muy ministro del Interior seré yo. Pero lo único que no puedo hacer, parece que nos estamos acostumbrando también desgraciadamente en este país, lo único que no puedo hacer es invadir aspectos que le caben a otras instituciones. Cuando un juez, en el viejo sistema procesal, penal, un juez tiene una investigación bajo sumario, yo hice la práctica penal además, como abogado. El sumario es secreto. Después viene el plenario. Ahora, toda la información que fluye de un sumario, bueno, yo no puedo, la Constitución dice, el gobierno puede abocarse causas pendientes. Entonces, yo llego hasta ahí. Esa es sobre los asuntos que yo puedo hablar. Ahora, entonces, y no debe estar en su hoja de vida porque... imagínese usted que en la hoja de vida de todo carabinero estuviese todas las veces que ha tenido todo carabinero que dar un testimonio como testigo. Todos los días está... la actividad de carabineros tiene que ver con delitos. Y normalmente todos los carabineros que tienen que ver con algún delito que se comete tienen que hacer una declaración. Entonces imagínense las hojas de vida de los carabineros estarían llenos. Lo que sí está en una hoja de vida son cuando tiene culpabilidad. Cuando ha sido acusado en el antiguo sistema, cuando ha sido imputado en el nuevo y desde luego formalizado.
¿Ah? Eso, Y eso sí, Y administrativamente cuando tienen sanciones eso funcionarias. sí, claro, eso sí ya entra en una hoja de vida. Pero complica a su juicio la situación del general Bruno Villalobos, el hecho de que esté, aunque sea en calidad de testigo, involucrado en una causa de derechos humanos, en una investigación por un tema de derechos humanos, fue calificado como un delito de lesa humanidad por la Corte Suprema en diciembre del año 2015. Si no es, mire, yo en un Estado de Derecho hay que cumplir las cosas aunque parezcan como complejas. Si no nos acostumbramos a eso, estamos jodidos. ¿Ah? No. Si él no ha tenido responsabilidad penal, no tiene por qué afectarse a su carrera. Es que eso es lo que está investigando la Bueno, justicia. vamos a ver entonces que la justicia termine su trabajo. Ministro, ¿qué falta, a su juicio, para que el gobierno le pida la renuncia al general director de Carabineros? Y bueno, ¿y por qué me pregunta eso si yo nunca he pensado en eso? Porque yo creo que aquí sí, porque aquí hay una crisis que es bastante sistémica, ¿no? Es bien sistémica, Sí. y afecta a una institución que es muy importante de continuidad, ¿no? Que la gente tiene mucha confianza. Acabamos de conocer la encuesta CEP, donde pierde 17 puntos de confianza. Pero obviamente que lo va a perder con lo que ha pasado. Pero ¿sabe usted me dice que falta? Lo que pasa es lo siguiente, el general Villalobos fue el que inició la investigación y ha conducido el esclarecimiento de ella. ¿Por qué entonces se va a pedir la renuncia? Por eso yo digo, ¿qué falta para que el gobierno pierda la confianza? O sea, diga, en realidad no está resolviendo la crisis. Es que la pregunta es rara porque La pregunta es muy rara porque se nos profundiza toda la semana. No, es que la pregunta es rara porque No usted le parte de pido. la base que él es culpable de los hechos. No, yo digo, es responsable. Por Responsable. el mismo principio jerárquico. No. El mismo principio jerárquico, porque no opera solo hacia abajo, también opera hacia arriba. Sí, pero en este minuto su responsabilidad, es justamente aclarar los hechos y reestructurar la institución. Entonces, él está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, es raro eso de que porque alguien cumple su responsabilidad se le pida la renuncia. Es como incongruente. Es verdad, porque, ministro, usted, y lo ha explicado, y quizá ahora sí lo dijo más frontalmente, más claramente, porque usted ha conocido toda la situación. Usted es superior del general director de Carabineros, ¿ah? en términos políticos. Y por lo tanto, en su evaluación, no procede pedir la renuncia. Eso es lo que estamos Eso entendiendo. es, claro. No procede. ¿Ah? En los antecedentes que usted conoce, no procede pedir la renuncia. Y usted dio un punto que me gustaría profundizar. Lo que dice, el general Villalobos, a su juicio, ¿ha sido clave en la investigación? O sea, sacar a Villalobos del mando actual, ¿favorece o entorpece la investigación que se está llevando en Carabineros o la reforma que se está haciendo? Me entorpece, además, él ha sido, desde luego, ha sido clave en la investigación. Desde luego. Sí la ha encabezado. Entonces, es que hay una especulación sobre la renuncia que ya lleva 2 semanas. Y que de repente es muy importante que usted como superior y como una persona que está cercana a la investigación, que está cercana no solo a la investigación, a la reforma que se está planteando en Carabineros, descarte abiertamente Sí. que esté dentro de la alternativa a la renuncia del general Villalobos. Mire, en este país desde hace algunos años se ha puesto como de moda una frase que Pancho Vidal conoce mejor que yo como ex cadete de la escuela militar, que es dar el paso al costado. Cualquier cosa que ocurre, empiezan a hablar de paso al costado. Está lleno de pasos al costado Chile. Todas las soluciones son paso al costado. ¿Ah? Y no se trata de eso. ¿Ah? Un Estado de Derecho, un país, exactamente, paso al frente. ¿Ah? Asumir la responsabilidad. Asumir, claro. ¿Y usted siente que El Villalobos paso al está costado es correrse las cosas. Es decir, pase usted. ¿Ah? No, asumir las cosas. Hay que asumir las cosas. Todos nosotros tenemos responsabilidades de las cuales tenemos que dar cuenta. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se dice, mire, esta persona está a cargo de una institución y él ha partido asumiendo? Muy bien que la asuma. Y en eso está el general Villalobos, asumiendo su responsabilidad, cumpliendo con su cargo. ¿Y cómo entendemos esta cosa más Y esto, sistémica mire, de esto falta va- de control esto va a durar- desde el poder político Claro, hay una serie... a las Fuerzas Armadas y tiene nada a que ver eso. Carabineros? No. Las instituciones, Carabineros y las instituciones armadas en Chile tienen un alto nivel de autonomía. Una serie de controles son directos nomás de la institución a la Contraloría. ¿Y no ha sido demasiado Eso alto sí. ese nivel de autonomía Bueno, pero- a la hora de evaluar, pero sí, por ejemplo, lo que ha pero así pasado la- con el fraude al interior de no solamente Así Carabineros, es. sino también del Ejército? Pero ministro? así es, él es el Estado de Derecho en Chile, así son las leyes. Si los parlamentarios tienen críticas sobre eso, bueno, envíen mociones o díganos que cambiemos la Pero ley. usted, como ministro del Ministro, Interior, yo- ¿le parece que ha sido demasiado alto el nivel de autonomía? No, yo no o puedo, no quiero emitir juicios sobre eso. La ley es la ley nomás. Pero hay un problema, ministro.
Fíjese que el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y luego el presidente Lagos tuvieron sistemas de alerta temprana instalados. Ahí estuvo Moraga con Frei, estuvo Sánchez García Huidobro, que es amigo suyo también, al igual que mío, a cargo de este sistema. O sea, a esta altura, yo creo que tenemos que hacernos por supuesto. Pero sigue habiendo pero eso. este es un Estado que a esta altura corre el riesgo severo en terminar con corrupción sistémica, desde los municipios, gobiernos regionales, hasta el Estado central. Entonces, esto de Carabineros impacta porque es como una culminación de gente que tendría que estar a cargo justamente de combatir el delito, que termina sistémicamente en una parte importante con 30 millones de dólares. Claro, bueno, exactamente. Los ejemplos que tú pones el siguiente, que tienen que ver con las auditorías internas que el gobierno tiene ahora. El gobierno tiene una serie de mecanismos de alerta temprana y es por eso que, si ustedes ven realmente el aparato civil del Estado, ¿no es cierto?, ha estado en gran parte libre de este problema en los últimos tiempos, y si se descubre algo rápidamente. Ahora, la autonomía de algunas instituciones, no solo las armadas, hay varias autonomías en el Estado que son varias autonomías civiles. No, pero hay muchas. Es cuestión de meterse en la Constitución, no hay ver todas las que tienen un estatus específico. Hay muchas, y bien importante. Bueno, una nueva Constitución debe hacerse cargo de eso. A la luz de todo esto que estamos viendo, hay que hacerse cargo. Es decir, bueno, es necesario tener sistemas más centralizados de algún tipo de control, incluyendo a los controladores. ¿Quién controla al que controla? Es una antigua... ¿O quién juzga a quién custodia los custodios? Una vieja frase del derecho romano. Bueno, es que desde luego hay que afrontar eso, pero estamos ante lo que hay. Y ante lo que hay estamos operando con las normas vigentes. Y con las normas vigentes estamos actuando correctamente. Vamos a ver. Además, la justicia está recién iniciando esta investigación, porque está en una fase de investigación todavía no se inician los juicios mismos. Claro, pero lo más probable, de acuerdo a lo que se ha dicho por parte del fiscal del caso, Eugenio Campos, en el caso del fraude al interior de Carabineros, es que este monto de 17.500 millones de pesos siga en aumento y que el número de involucrados, que hasta el momento son de 63 personas formalizadas, también siga aumentando. Y también ha dicho él que se ha adelantado juicio respecto de las sentencias, ¿no es cierto? Ha dicho, bueno, que muchas pueden caer bajo la prescripción, que es la misma que se está aumentando en las propuestas que ha hecho Carabineros. Una de las propuestas es justamente aumentar la prescripción, que va de 6 meses, aumentarla a 6 años, que es un año más de lo que afecta a todo el resto de los funcionarios. Francisco Vidal. Yo creo que en este punto, en este panel, no debemos perdernos. Mira, yo viví la experiencia de ministro de Interior y después de Defensa, y una de las cosas que aprendí es que tenemos una policía en su historia que es una gran respuesta a la demanda ciudadana y particularmente al mundo de las clases medias y populares. Yo nunca me he olvidado que recorrí Chile no sé cuántas veces y la petición siempre junto al puente, la escuela, era el retén, la tenencia. O sea, de repente desde la izquierda tenemos un prejuicio, es bien increíble. Y esto tiene que ver con la dictadura y los horrores. Entonces, para mí, que Carabineros fuera una de las principales instituciones de mayor credibilidad y confianza era un activo del país. Ahora está en crisis, cayó 17 puntos. Pero sigue estando entre los primeros. Y bueno, pero que cayeron todas. Pero lo que te quiero decir es que la respuesta desde la política, y particularmente desde la izquierda, tiene que ver con la valoración de una institución arraigada, enraizada en el pueblo. Y eso de repente se nos olvida, porque lo asociamos a la dictadura. Pero, por lo menos... Déjame decirlo. Entonces, en este momento hay que respaldar a la institución. Y yo sigo a Mario. Y respaldar al mando. Porque este es un problema que le hablo a la civilidad. Porque las estructuras jerárquicas, tú no las resuelves sacando al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4. Eso lo definirá después. La evaluación política es una vez que termine el proceso. Pero mientras dura el proceso, lo responsable políticamente es respaldar a la institución. Hoy día viene un artículo, aquí está,
de lo que le está pasando a los carabineros en la calle. Así es. Devuelvan la plata, ladrones. Oye, Lo mismo que le pasa a los políticos y a los empresarios. exacto. Ese es el Entonces, drama. ¿cuál es el punto? Que a diferencia de los políticos y los empresarios, también. aquí tenemos 60.000 hombres y mujeres que viven cotidianamente con las demandas de millones de chilenos. Entonces, la tarea política es recuperar la confianza y ayudarlos a recuperar la confianza, limpiando, llegando hasta la verdad más profunda. Y en el tema particular, oye, qué difícil sorprender un fraude cuando los que están en el fraude son los que custodian. Eso puede pasar en cualquier escenario. Fíjate, es el núcleo de donde se distribuyen las plata, donde está, en mi opinión, la asociación ilícita. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier institución. Sí, pero mira, lo que yo digo, nosotros no tenemos ningún, por lo menos, como prejuicio con el tema de Carabineros, al contrario. Lo que yo creo que sí es que las Fuerzas Armadas tienen, y vamos a esa discusión, que yo creo que esa es la importante, y las instituciones de orden tienen una excesiva autonomía que está inscrita en la Constitución política que se construyó en dictadura. La ley orgánica. Y la ley orgánica constitucional. Y que no ha habido voluntad en estos años, ¿no?, para transformarla, o mayorías. Ya, eso sí. Bueno, mayorías, ¿no? Este gobierno tuvo mayoría en Cámara y el Senado para hacer cosas importantes, y yo creo que no lo ha ocupado suficientemente. Pero la discusión es una institución tan vital, por lo mismo que dices tú, Francisco, porque la gente acude a ella en la catástrofe, en todos los días, digamos, ¿no?, en la violencia intrafamiliar, en todo lo que pasa todos los días en las comunas de Chile, en todos lados. Necesita un nivel de transparencia y de control, que no es sujeción a un gobierno de turno, es de un control público respecto a esa... Bueno, Entonces, yo creo que Contraloría, por ejemplo, en esto, tiene, o no sé si tiene pocas atribuciones, a lo mejor hay que ver, o es demasiada que la Contraloría sea interna. Son las pocas instituciones que tienen Contralorías internas y que generan pocas interfaces con la Contraloría. ¿Cómo la Contraloría es un fraude de cuántos años que lleva lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Entonces, hay un problema de sujeción, a mi juicio, al Estado, no al gobierno de turno, al Estado del control público respecto al funcionamiento de la institución, que es tan clave y tan importante en el país. Sí, mira, yo quisiera, a raíz de todo lo que... Esta es una discusión muy útil, ¿eh? La que se está teniendo lugar acá es muy útil por lo siguiente, porque conjuntamente con ser muy exigente en ir hasta el fondo de las investigaciones, hay que tener alertas también en otro sentido. No, hay que ser transparente, pero también hay que hacer un gran esfuerzo para defender a la política, a la empresa y a las policías. Hay que hacer eso, porque no podemos exagerar por la vía de ser, digamos, de ejercer el derecho a la crítica. No podemos exagerar el punto hasta desacreditar tanto a las instituciones que finalmente no tengamos a quién acudir, ¿ah? o no tengamos respetabilidad. ¿Ah? Fíjense ustedes lo que ha pasado en el empresariado. Se ha elegido una nueva directiva en la SOFOFA. Y claramente, más allá de las preferencias que uno tenga, claramente ahí se está produciendo un cambio también. Ahí hay un cambio. Y en la propia política hay un cambio. ¿Ah? Hay que saludar todos los grupos que han aparecido, que han ido saliendo de los partidos, porque juegan un rol positivo. Hay que entenderlo así. ¿Ah? Pero lo importante es que, habiendo esa fragmentación, todos los partidos sí jueguen un rol en fortalecer la política. ¿Ah? Uno no puede horadar su propio nido, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, y hay que ver con atención lo que ha pasado en otros países, en Europa especialmente. Han sido capaces de ser muy duros en la crítica y muy radicales en los cambios, pero guardando sí la estabilidad. La estabilidad y el respeto a las instituciones. ¿No sería bueno que desde la jefatura del gobierno hubiera un llamado a la responsabilidad, o dicho al revés, se criticara más duramente la irresponsabilidad que significa estarle pidiendo la renuncia cada 2 días, cada 3 días al director general de Carabineros? ¿No sería importante que la señal del gobierno no solo fuera de contención? Porque yo coincido en gran parte con lo que dijo Pancho en este tema, el tema de Carabineros, que es una institución, que es una de las pocas instituciones que está en la cotidianidad de los chilenos y que por lo tanto lo que se arriesga a veces por irresponsabilidad,
por un minuto de televisión, y aquí vamos a llegar a las causas de lo que tienen el problema de la política, ¿no es cierto? Uno ve a parlamentarios que por 30 segundos en televisión están dispuestos a resumir el problema en la renuncia del general director de Carabineros. Entonces yo le quería pedir, ¿por qué el gobierno no es más proactivo? Porque tiene un balance, y usted lo ha explicado aquí. Y yo le reconozco una cosa, usted dio una conferencia de prensa con el general director de Carabineros donde le tocó asumir parte de los costos. ¿Ah? Sí. Porque la ciudadanía no sigue en la totalidad del debate y no entiende, y existe la confusión de que si General Villalobos es parte del problema o es parte de la solución. Y yo escuchándolo aquí me doy cuenta que para usted es parte de la solución. Y si es así, ¿no debiera ser más frontal respecto de esos parlamentarios que de manera irresponsable, semana tras semana, resumen el problema institucional, resumen el fraude en la renuncia del general director? O sea, ¿puedo complementar, ministro, porque va en la misma línea? Y solamente, además, tomando un poco lo que decía Sebastián, la mayor cantidad de los diques del autoritarismo de la dictadura cayeron con la Constitución de Ricardo Lagos. Tal vez faltó avanzar en independencia, pero se hizo grandes cambios cuando se hizo esa reforma constitucional. Y en eso compártelo conmigo, Pancho. Sí, no, el gran cambio en materia de la, comillas, autonomía de las instituciones armadas es que hasta Ricardo Lagos tú no podías pedir la renuncia al número 1. No, y el COSENA, y hubo un montón de cambios. Yo participé, yo era ministro de Defensa. Durante la primera parte del presidente Lagos participé directamente en todas las tratativas para cambiar la Constitución. Se logró, pero limitadamente. Sí. Pero hubo hartos avances en términos, vuelvo a decir, de los diques autoritarios que quedaban de la dictadura. O sea, eso fue ¿Se acuerdan de Stange cuando le dijo al presidente Frey no renunció? En la misma línea, eso ya no existe. En la misma línea de lo que decía Gonzalo, ministro, si uno no separa en términos de la reflexión que hemos hecho acá de la importancia de lo que es la institución de Carabineros, la investigación, con la parte proactiva que uno se va informando de a poco en términos de las reformas necesarias que está haciendo la institución para evitar este y otros tipos de problemas, la verdad que usted siempre va a estar metido en un loop de qué se va a investigar, qué no se investiga, que le piden la renuncia. Le va a pasar hoy día con informe especial en la noche. Mañana van a tener que estar dando explicaciones, justamente lo que aquí se le preguntaba por parte de Andrea. Entonces, yo coincido con el hecho de que políticamente ustedes tienen que hacer una separación. La investigación por un lado, pero cómo sigue o cómo se reconstruye la institución de Carabineros de acá adelante con mayor fuerza, con mayor justicia para la mayoría de los hombres y mujeres que pertenecen a esa institución y que son probos, que están en la calle todos los días, que nos defienden a todos nosotros, que nos cuidan a todos nosotros y que por culpa de esta minoría de hombres corruptos están siendo cuestionados en la calle. Bueno, no me resta sino estar de acuerdo. Por lo demás creo que lo hemos hecho. Quizás es posible que no se haya visto claramente, pero lo hemos hecho. Siempre hemos estado al lado. Yo he estado siempre al lado del general Villalobos en sus comparecencias a La Moneda. Y además que el trabajo que se está haciendo apunta a esto directamente. Las propuestas que están haciendo, que se han hecho y que estamos examinando, porque debemos examinarlas también las propuestas, no podemos simplemente ponerle la aprobación. Tenemos que examinarlas para ver desde otra visión si están bien enfocadas o falta algo. Pero todas van apuntando a eso. ¿Ah? Todas. Las críticas que son bien justas, digamos, pero hay que explicarlas. Las críticas a la lentitud o al carácter parcial que tuvieron las reformas frente a la excesiva autonomía o prácticamente completa autonomía que tenían las instituciones armadas y de orden y seguridad, son justas hasta por ahí, porque efectivamente avanzamos mucho. Como recuerda Cecilia, avanzamos mucho. El cambio de la inamovilidad de los comandantes en jefe y del jefe de director fue una larga discusión. Y yo, que era ministro, yo fui subsecretario, después ministro, justamente en esa primera parte del gobierno del presidente Lagos, bueno, a mí me correspondió a mí directamente con los jefes, hablar de este tema. Ellos entendían además las razones. Esto fue discutido con ellos y lo digo con orgullo. Lo logramos con acuerdo de ellos. ¿Ah? Ahora, ¿y qué logramos? Bueno, que se restituyó la facultad que tiene el presidente de la República de remover un jefe militar o policial con el agregado que debe hacerse con un decreto fundado. Ahora, que es una exigencia, pero
si se va a tener que dictar un decreto fundado por alguien que el presidente le está pidiendo la renuncia, lo primero que va a hacer es no permitirlo, porque justamente ahí va a quedar escrito por las cuales se le está pidiendo la renuncia. Pero entonces hay no hay un rechazo. Las instituciones no quieren mandarse solas. Y a esta altura yo creo que están repensando, ¿no es cierto?, los peligros que tiene las autonomías. Las autonomías son siempre positivas en un sentido, pero cuando se dan vuelta las situaciones, empiezan a operar en contra. Operar en contra porque las instituciones quedan prácticamente a la intemperie. Bueno, pero ese es un asunto, yo creo que va a estar inscrito en otro tema que viene, que la presidenta Bachelet lo va a iniciar en este gobierno y que va a seguir, creo yo, de manera muy crucial en los próximos años, que es la reforma de toda la Constitución, una nueva Constitución. ¿Están los votos para eso, ministro? Ahora difícil, pero van a estar en algún momento. En otros gobiernos. Sí, pero van a tener que estar porque también hay que cambiarla. Si la Constitución actual tiene más reformas que artículos. Tiene el doble. El doble de reformas. Tiene 250 reformas para 139 artículos. Entonces tiene más. Jurídicamente es un ente que no hay que cambiarlo. Ministro, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por uno de los temas que se ha tomado también la agenda política. Lo han comentado los candidatos a la presidencia, la situación que se vive en la Araucanía. Usted ha reconocido la existencia de hechos terroristas en la región de la Araucanía. ¿Ha habido un fracaso entonces de parte del Estado para enfrentar la situación que se está viviendo en esa región? Claro, viéndolo desde el punto de vista de toda la historia, claro que hay un fracaso. Como la presidenta recordó en la cuenta el 1 de junio, tenemos problemas con 500 años de antigüedad. Y desde luego que el gobierno, el de Estado de Chile, ha fracasado una y otra vez cuando ha intentado arreglar, entre comillas, el problema de la Araucanía con con políticas monotemáticas, tierras, apoyo productivo, aumento de dotaciones policiales, etcétera. Entonces lo que viene ahora es lo siguiente, la respuesta que la presidenta va a dar en unos días más, cuando vuelva de su viaje en el cual anda ahora, a las propuestas que vinieron de la mesa de diálogo de la Araucanía va a ser un gran avance. ¿No es una ya anunció, ministro? Bueno, más vale tarde que nunca, pero 500 años. Pero no hay una deuda también de parte de su gobierno en términos de las medidas que se han tomado. No, este gobierno ha sido súper proactivo en la Araucanía. ¿En qué cosas en todo, desde luego de lo que estoy dando cuenta yo. Pero eso es un anuncio, que ha habido no, eso no, es un anuncio proveniente de un proceso que lo inició este gobierno. Este gobierno ha sido muy proactivo en la Araucanía, muy proactivo. Además que hay que recordar que el peor hecho de violencia, el crimen más horrendo que ocurrió ha sido el asesinato del matrimonio Lucy y Marcay, que tuvo lugar en el gobierno anterior. El gobierno anterior. O sea, no hay un problema, no hay una asociación aquí entre ocurrencia de hechos graves con los gobiernos. Todos los gobiernos han tenido este problema. Entonces, por eso es que hemos decidido afrontar esto globalmente. Ahora, conjuntamente con el manejo de las situaciones que se van produciendo. Pero el otro día un grupo de los dirigentes transportistas me vienen a pedir que yo establezca el estado de excepción constitucional en la Araucanía, estado de emergencia, para poner la zona bajo mando militar. Y además me agrega que deberíamos aprovechar a los militares que estuvieron en Haití para hacer lo mismo en Haití en la Araucanía. Entonces ¿qué le voy a decir a una ¿Cómo el gobierno va a militarizar la zona cuando justamente lo que hay que hacer es lo contrario? ¿Cómo le va a garantizar? Hay que eliminar el uso de la fuerza y hay que restituir digamos, la convivencia completamente pacífica. Entonces, por lo tanto, claro, se fueron con las manos vacías, me dijo el señor Pérez. Bueno, pero ¿qué le voy a hacer? Yo no le iba a aceptar una propuesta como esta porque vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho se tiene que fortalecer. Vamos a la pausa, ministro, y ya estamos de regreso. Mañana. Bien, nos despedimos ya de este capítulo de Estado Nacional. Agradecemos al ministro del Interior, Mario Fernández. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ministro. Muy buen invitado. Gracias a todos nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan un lindo día. Mi sonajo, estoy resfriado.